Muy buenas noches, amigos. Ya nos encontramos en un nuevo episodio de Picante. Y bueno, como ustedes ven, estamos con mi partner, Joan. Oye, ¿cómo estás, Hola, Joan? bien, hola, hola. Qué gusto estar nuevamente aquí, que me Oye, hayas sí. invitado. Estoy Pues muy qué bueno que contenta. viniste porque tenemos mucho que platicar. Y bueno, de una vez les adelantamos, vamos a platicar de un tema que a nosotros nos apasiona, que hemos compaginado ahí en otras ocasiones, que acerca de la cultura y el arte. Hoy específicamente del arte. La vez pasada estuvimos platicando y nos habías dado ya unas pistas, ¿verdad? Acerca de tu acercamiento al arte desde la infancia. Y Así bueno, es, sabemos que ahora te mueves en ciertos círculos del arte y la cultura aquí en Ciudad Victoria. así es. Aquí pero bueno, aparte de eso es un gusto personal y pues Ajá. como quiera leo libros y leo libros y datos incluso que hay ahí por ahí de internet. Este, pero bueno, ya es gusto personal, o sea, Ok. independientemente de andar en estos círculos, pues obviamente no hablamos de arte ni de pintura, o sea, Ok. hablamos de ciertos, que pues de baile, que poemas, Ok. pero ya en sí arte apenas contigo y bueno, y Bueno, en el pero programa de radio sí, también. me refiero a que. Bueno, ok, a eso me refería. Por ejemplo, estás con Carlos Adrián Avilés y se me va el nombre de ella. Y Luz del Alba. Luz del Alba Rodríguez, una disculpa, en Bla 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 Café. Bla bla Ok, café. Entonces ahí sí hablamos un poco más ok. de arte y de pinturas y movimientos artísticos. Y estás en el grupo Bellas Be- Artes, Bellas Letras. Bellas letras, bellas Bellas Letras, artes. Bellas Artes, Así ok. es. Así es, pero ahí es más poético y de Ok, escribir. ok, ok. Ajá, entonces, pues realmente de movimientos de pintura no, o sea, Ok, ok, pero al final de cuentas la dramaturgia. ok, sí, Sí, la sí, dramaturgia. Bueno, la dramaturgia, por decirlo, es la escritura, ¿verdad? Porque la dramaturgia le dan otro contexto, pero al final de cuentas también es esta parte que pues se considera dentro de las bellas artes. así es, hacemos poemas y escritos personales y además de que ahora hay una artista plástica ahora que está expuesta en la Pinacoteca, Gretchen Hernández, algo así se llama. Ok. Ella tiene una exposición muy bella, ahí tiene exposiciones tanto pictóricas Uh -huh. como de esculturas, tiene unas esferas de metal muy bellas. Ok. Entonces, pues la sociedad decidió hacerle un homenaje a todas esas esculturas y hacerles pues a la pintura algún escrito, algo que nos evoque esa pintura. Ok. Pero básicamente son escritos, o sea, Okay. el Bellas Letras, Bellas Artes a eso se dedica. Okay. Uh -huh. Entonces estás en los círculos del arte aquí en Ciudad Victoria. Así ¿Ya es. conoces mucha gente? Pues ahí más o menos. No te creas tampoco. Espero que nos estén viendo algunos de ellos. Sí. Oye, Joan, entonces lo que comentábamos, vamos a platicar y pues vamos a por recibir un poco de instrucción porque nos vas a hablar acerca del arte, del origen y de la evolución. Entonces, para que usted esté atento, vamos a tratar de hacerlo de una forma que sea amigable, por así decirlo. Rapidita y más como que más digerible. Okay, Sobre okay. todo más digerible, porque de repente no entiende uno o empieza como que a aburrirse y lo que menos queremos es que se aburra. Bueno, entonces usted nos comparte sus opiniones, Sí. alguna pregunta que le quiera hacer a Joan o a un servidor, y bueno, sobre todo que comparte el contenido. Entonces, pues vamos a hablar de cultura y arte, principalmente digo cultura porque, pues aunque son cosas muy diferentes, van de la mano, ¿verdad? El arte es una expresión artística, una expresión del ser humano, y la cultura de alguna manera pues habla de todas las costumbres, y una de esas pues debe ser esta manifestación del arte. Y de hecho no está mal dicho, lo que es la cultura antigua casi es puro cultural, o sea, puro religioso, entonces casi todavía no hay mucho que pinturas y movimientos artísticos, entonces está muy bien dicho, cultura y arte. Ajá. Sí, sí, sabemos que unas son diferentes, por ahí hemos tenido algunas, pues si no diferencias, unas acotaciones con algunas artistas que son realmente artistas aquí en Victoria acerca de ello, porque pues la cultura es un término muy amplio, ¿verdad? Entonces. Así es, la cultura y el arte Okay. también, el arte es muy amplio. Sí, 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 y bueno, entonces Joan nos vas a dar un viaje acerca de esto, y sabemos que te apasiona mucho también meterte mucho al dato duro, entonces lo van a oír de ti, y vamos a tratar de hacer una plática lo más amena y sobre todo, pues que ustedes nos entiendan,
porque espero que a los 10 minutos no se vayan a dormir. Espero, sí venía nerviosa porque dije, ¿cómo lo voy a digerir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se lo vamos a Sí, hacer? sí, sí, Incluso sí. hasta le mandé un audio, dime cómo Sí. digerirlo. Entonces, nuestra misión, por así decirlo, es que usted reciba esta descriptiva. Es una plática, Joana. Entonces, de aquí para allá, vamos a darles esta plática. Y si usted tiene un dato relacionado con lo que se está hablando en este episodio, pues háganoslo saber, ¿verdad? Incluso, pues si nos equivocamos, porque es factible y es algo normal. Así es. Entonces, pero bueno, entonces la idea es que compartiremos con ustedes y principalmente que tú nos vas a ayudar a desarrollar esta parte. Joan, entonces ya nos dijiste, estás conectada o inmersa también en este movimiento de la cultura y el arte. ¿Qué es el arte para ti? El arte es una actividad humana, realmente es la actividad humana que expresa su visión del mundo. Okay. Entonces, pero hay algo que quiero leerte, aparte de que es lo que el ser humano desea plasmar. Okay. Quería leerte algo. Adelante. No implica solo la estética, sino la conciencia de la creación de una obra de arte. Conciencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? El arte no tiene que ser bello, no tiene que ser estético. Tú tienes que darle esa conciencia que le denominan arte o ese despertar. Y una manera dije, ¿cómo lo puedo expresar? El arte, ¿has visto la película de Toy Story 4? Donde sale Bonnie y crea un monito funky o Forky. No me acuerdo de esa parte. Forky, bueno, sí lo recuerdas. Sí. Ella le da vida. Ella es la que es la chica de... Es la niña, es una niña. Ok, no me acuerdo. Es una niña que le da vida a una obra que ella hace con palitos y plastilina. Y le da esa denominación de que le da, bueno, en la caricatura le da vida. Eso es lo que es el arte. Tú le das vida, no tiene que ser bello, no tiene que ser estético. Tú lo que quieres es plasmar el sentimiento, ya sea de manera sonora, lingüística, artística, plástica, ya sea corporal. Entonces, por eso es lo que te mencionaba. No tiene que ser, el arte no tiene que ser bonito. Tú le vas a dar la estética y la vida y de la denominación. Como quien dice, tus obras, tú les vas a dar esa denominación. Por eso no implica ese concepto, no implica el que sea estético, sino la conciencia de la creación de la obra de arte. Entonces, tú le estás dando una conciencia a tus obras. Y de hecho, mi idea es provocar. Es correcto. O sea, es provocar que la gente piense algo acerca de eso. Yo tengo mi idea. O sea, a algunos les he dicho, ¿qué ves ahí? Y algunos, pues, tienen su idea. Otra cosa, no es correcto ni Dios. Supongo dentro del dogma debe haber ciertos parámetros que deben de analizarse para que tenga no sé si mérito, pero algunas características artísticas. Pero bueno, yo les pregunto, ¿qué ves ahí? Que en realidad sería que te provoca, ¿no? Que te provoca. Y a veces tú, ¿qué es lo que quieres transmitir? Exacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? El ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿qué es lo que quiere? Preservar la cultura. Eso es lo que quieren. Entonces, realmente es darle vida a la cultura, demostrar que estuvieron ahí. Vamos a suponer, en la prehistoria querían demostrar que ellos, de que estoy aquí y que quiero preservar, a lo largo del tiempo quiero preservar. Siempre el ser humano ha sido el deseo de permanecer y de ser como quien dice, a través del tiempo, vivir a través del tiempo. Ser reconocido. Ser reconocido y tener esa inmortalidad. Entonces, por eso está bien dicho, es cultural y aparte es estético y aparte no puede ser estético, pero yo lo que quiero demostrar, lo que es el arte, es que tú le vas a dar esa vida para preservar y para, a través de los siglos, demostrar que tú estuviste aquí. Que eso es lo que el ser humano quiere a través del arte. Sería como la inmortalidad o la trascendencia. Es correctamente, para eso se generó el arte, como una manera de trascender. Entonces, de repente la gente se queda con el asunto de que el arte es bonito, tiene que estar bonito. No, es lo que tú quieres transmitir. O sea, sí es válido que es válido. Pero no es lo único. No es lo único. Porque, por ejemplo, ¿qué pasó en el Renacimiento? Ahora, nos vamos a brincar mucho. ¿Qué pasó en el Renacimiento? En el Renacimiento adoptó técnicas del periodo clásico. Que es todo lo que es bonito, todo lo que es estético, cuadrado, bien definido, con medidas áureas. Todo lo que pintaba Da Vinci tenía medida áurea. Pero ¿qué pasó? La gente se cansó.
de lo bonito, de lo áureo, y dijo, ok. yo quiero plasmar esta línea y la quiero así, color rojo. Y yo digo que eso es sangre. Ok. Entonces ya se salió de toda esa belleza, esa, vaya, todo ese dogma que tú Es ok, mencionas, sí, sí, sí. de toda esa cultura del Renacimiento y de la época clásica. Entonces, ¿qué quieren decir? Los seres humanos quieren transmitir sus sentimientos, quieren transmitir que están ahí, quieren transmitir sus expresiones, pero bueno, eso es más adelante. Entonces, eso para mí es el arte, querer transmitir, las personas desean vivir y decir que estuvieron aquí a través del arte. Ok, entonces, por ejemplo, dicen también que no se puede eliminar la evolución, bueno, no la evolución, sino la parte instintiva del ser humano. Entonces, por ejemplo, ¿desde cuándo se encuentran estas pinturas rupestres? ¿Desde qué siglo? ¿Desde Bueno, qué? bueno, entrando un poquito en materia, Ah, esas pinturas ajá, rupestres están casi desde los 3 millones antes de Cristo. 3 millones. Ajá. ¿A qué iba con eso? Que hay es más, no sé si sean los Simpson, pero en algún video lo vi donde están ellos así haciendo, pues, ya no me acuerdo que si era un venado o algo así, y está un cuate, no sé si en el Bronx, pintando algo. Uh-huh. Entonces, pues creo que la analogía es bastante clara, Es ¿no? el hecho de que estoy aquí. Exacto. Exactamente. Y que voy a estar aquí y que quiero plasmar es el derecho de pertenencia Okay. también. Entonces te digo, no precisamente todo el mundo se va con el asunto de que tiene que ser bonito. Okay. Y no es así, o sea, el arte no tiene que ser bonito. De hecho, han vendido pinturas, incluso hasta esculturas en movimiento. Hay un movimiento que se llama, se me fue. Bueno, el caso es de que este movimiento en museos es el arte vivo. Okay. Entonces están los artistas en estado movimiento de que, no sé, quieren representar el gobierno, la derrota del gobierno, no sé qué, y ellos hacen una representación del cuerpo en un museo y eso lo venden. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre es ya sea lingüístico, sonoro, plástico, con el cuerpo, pero de todas las maneras que tú puedas expresar. Okay. Eso es el arte. Digo, para eso es para mí el arte. No tiene que ser bonito, estético, no. Tiene que expresar, tiene que decir, aquí estuve, aquí estoy, no tengo que estar bonito, y estos son mis sentimientos. Por ejemplo, vamos a suponer, en el periodo, el impresionismo, no sé si lo has escuchado. Sí, claro. El impresionismo es lo que pinta Van Gogh, pero Ajá. bueno, Van Gogh es posimpresionista. Okay. Pero bueno, los impresionistas, ellos buscaban mostrar lo que ellos veían en ese momento. Vamos a suponer, Monet pintaba un sol muy bonito, se llamaba, pintó una barcaza, un sol, Okay, sí me acuerdo. y él lo veía de esa manera. Eso es lo que buscan los impresionistas, mostrarte lo que él ve, ese amanecer, Okay. sus lirios, sus hermosos lirios del agua, los nenufares. El color de los que él percibe lo muestra. Vamos a suponer, vamos tú y yo a un amanecer. Vamos a pintar ese amanecer. Okay. Tú a lo mejor el amanecer lo vas a pintar morado, yo lo voy a pintar amarillo. Okay. Pero tú me vas a querer demostrar que tú lo viste amarillo. Eso es un impresionismo. Tu impresión, a eso se define impresionismo. Okay. Entonces, eso es lo que buscas. Las personas buscan la impresión de lo que ven. Tal vez en Nueva York pintó algo que él necesitaba expresar, algo que él vio, algo que a él le molestó y él quiso expresarlo de una manera, ya sea por garabatos, por dibujos, por lo que sea. Entonces, por eso siempre es el punto. Yo lo he visto, lo he notado a través de las épocas, es el derecho de pertenencia y el de mostrar, ya sea por el cuerpo, por poesía, por el arte en movimiento, por el arte pictórico, la permanencia, la cultura, el del que estamos aquí. ¿Sí me entiendes? No sé si nos estamos dando a entender. De hecho, me acabas de dar muchas ideas o que serían crossovers a lo que es la psicología. Ok. O sea, básicamente es el ser. El ser queriendo plasmar que existe. Así es, eso es el arte. Mostrándose. Eso es el arte. Es decir, aquí estoy,
Ahora ya pues, los gritos son muy diferentes a los que se hacían antes. Ahora antes tenían otra metodología, otro método. Es correcto. Ahora, ¿cómo Entonces, nace el arte? ¿O el arte, cómo se encuentra? Digo, porque pues, estamos hablando ya en la arte, la parte contemporánea, no sé desde cuándo había registros, pero entonces se rescata o alguien hace una trazabilidad desde cuándo inició el arte. mira, desde el arte empezó, pues, mira, te puedo decir que desde 3 millones de años antes de Cristo, desde las pinturas rupestres, desde la Venus que encontraron en las cuevas de Francia, pero el terminología de arte, yo creo que empezó, le dieron ese enfoque, yo creo que en el Renacimiento, o sea, mucho tiempo después. Y de hecho, el Renacimiento no le dieron nombre de Renacimiento hasta yo creo que siglos después. Okay. Entonces, en ese tiempo no se decían, ay, aquí estamos en el Renacimiento. No, o sea, eso se lo dieron las personas que empezó, los estudiosos y todo eso, vamos a denominarlo Renacimiento por esto, pues. Pero para eso ya pasó tiempo. Entonces, la terminación de arte, pues el arte está desde hace millones, pero esa terminología, pues yo creo que, no sé, desde el periodo clásico, desde el periodo del Renacimiento, ¿Estamos hablando más de o qué menos. siglos? Desde el Renacimiento fue en el siglo, en los 1400, en los 1500, más o menos. Digamos que ahí sería como la parte moderna donde se reconoce el arte, Sí, o como donde se se le puede da, decir, como que se estructura. más o menos como que le quieren dar esa estructura. Ah, okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues mira, yo quisiera darles como que un resumito porque yo siento que este programa lo vamos a hacer en varios. Sí, claro. Porque es muy extenso, la verdad, y espero, pues, hacerlo más ameno, por lo tanto nos vamos a tardar un poquito más. Entonces, pues me gustaría darles como que un intro de lo que vamos a ver en estos programas. Yo espero que claro, sí, hacer ya, más programas. ya te lo había comentado. Quisieras dar un pequeño intro. Mira, la evolución del arte, empezamos desde la prehistoria, desde el año 3000, desde el año 3 millones antes de Cristo hasta el año 3000 antes de Cristo. Luego se divide en 5 edades. Digo, una de ellos es la prehistoria. La otra edad es la edad antigua. La edad antigua es del 3000 antes de Cristo al siglo V después de Cristo, en el 492 después de la caída del Imperio Romano de Occidente, no de Oriente. Oye, pero entonces estamos hablando que es cuando España llega a México. No, cuando Cristóbal Colón. Por ahí, ¿no? No, Cristóbal Colón fue en el 1490 y tantos. No, bueno, creo pero que en esas épocas Cristóbal Colón fue en el 1400. Bueno, entonces vamos en la edad antigua. En la edad antigua está en el 3000 antes de Cristo al siglo V después de Cristo hasta el 492 después de la caída del imperio. Ok. Después, en ese imperio, en esa edad antigua, tenemos 4, que es el Egipto. Ok, perdón, antes te voy a interrumpir. Okay. En la etapa de la prehistoria, ¿qué, ahora lo sabemos, pero qué artes se encontraron que existían? ¿Artes? Sí, o sea, lo que ahora le llamamos arte, ¿verdad? En aquel tiempo nadie sabía que era arte, o quiero pensarlo así. O sea, ¿qué encontraron? Que había pintura, bueno, arte plástica. Ahí tenemos, en la prehistoria, tenemos, apenas lo iba a tocar, por eso quería hacer por eso quería bueno, hacer dale, el resumen. ahorita me dices. Sí, bueno, en la prehistoria tenemos el paleolítico, mesolítico y neolítico. En el neolítico es donde encontraron los crómeles, los ménenes, Menenes y Mesíneres. Bueno, los cromles son las estructuras como Stonehenge, que es para el espacio, eran para ver la cosmología de aquel entonces, pero eso fue en el neolítico, todo eso viene en el paleolítico. Entonces digo, está dividido en 3, el paleolítico, que es el mesolítico, neolítico y paleolítico, mesolítico y neolítico. El neolítico es la última para iniciar en la edad de los metales. Bueno, nos quedamos en la edad antigua. En la edad antigua se divide en 4 secciones. La primera es lo que son los mesopotámicos. Justo te iba a preguntar. Los mesopotámicos está dividido entre los asirios, acadios, babilónicos, sumerios, asirios, babilónicos, acadios y persas. Luego están los egipcios.
Esos están en la edad antigua. Y luego entra la época clásica, que está lo que es a partir del 1200, que es la clásica es romana, la griega y romana. Siempre que hablan del periodo clásico, estamos hablando mucha gente no lo sabe, el periodo clásico es la griega y la romana. Ahí termina el periodo antiguo. Ahí sería cuando sería el boom. En el periodo antiguo. Luego terminamos el periodo antiguo, seguimos con el periodo medieval. El periodo medieval empieza desde el siglo V al siglo XV. Desde el siglo XV empieza el Imperio Bizantino, que es el romano de Oriente. Porque terminamos el de Occidente y empezamos en el de Oriente. Ok, ahora cuando fue la época medieval, se presume, digo, porque yo consumí mucho material de eso, fue una temporada caótica en la humanidad, vaya. ¿Eso afectó a las artes? Lo que pasa, bueno, a eso voy. Aquí, ¿qué pasó? En este periodo de gran esplendor, en el clásico, que hubo los periodos romano y el periodo griego, que era un periodo muy hermoso, muy lineal, donde estaban, por ejemplo, todas aquellas en Grecia, el Partenón, y todo eso, no sé si lo ubican. Sí. Bueno, todo ese periodo pues era de la época en que floreció el teatro. Exactamente, entonces todo ese esplendor en toda Grecia que se creó el arte, donde fue la cuna del arte, todo eso vino con decadencia por las feudalidades. Los señores feudales en Europa antigua entraron y empezaron a hacer a las personas como que entró la religión para poderlos manipular de cierta manera. Entonces el arte decayó, ya no era bello, ahora se convirtió en un periodo religioso. Entonces todas las pinturas eran religiosas, eran burdas, no importaba si el dios o la virgen o la Madonna, que las vírgenes se les llaman Madonas. Entonces cuando marcaban a las Madonas, siempre era, no importa que no esté bonita, no importa que sea bien hecha, bien estructurada. Aquí el chiste es que muestren la religión propagandística. Entonces, ¿qué querían? Pues mostraban a través del arte darle una esperanza a las personas, pero dejándolas más pobres y más inútiles. Por eso hubo mucho oscurantismo en la Edad Medieval, porque empezó el periodo precristiano. Entonces, todo ese avance que tuvieron en el periodo clásico se vino abajo. Bueno, entonces continuamos. Sí, porque contestando tu pregunta, porque todavía no termino el resumen. Porque en la parte, en esta etapa clásica fue cuando florecieron, pues, que fue la poesía, la dramaturgia, es correcto, el teatro, no sé qué más, la pintura, el arte plástico. Todo, por ejemplo, la Venus de Milo, la belleza que tiene toda la belleza, la estructura, el David de Miguel Ángel, o sea, todo ese tipo hermoso, así era el periodo clásico. Siempre mirando de hecho había medidas para hacer los capiteles, las medidas para hacer las esculturas de mármol. Todo eso, por ejemplo, tenía 3/4, debe de medir de aquí para acá. Todo tiene que ir bien estructurado matemáticamente. Bueno, para hacer esas estructuras tuve que medir. O sea, esas no las hice así nomás. O sea, midí una proporcionalidad para hacerlas. Así es, entonces marcaban mucha proporcionalidad. Entonces, terminando el periodo clásico, que es el imperio, todo lo que es la edad antigua, que es hasta el siglo V, empezamos la edad medieval, donde empieza el imperio romano de Oriente, que es muy diferente, que ese es el imperio bizantino. Ahí empieza la edad media, que es en el siglo V al XV. Son 10 siglos de oscurantismo. O sea, bueno, y del siglo XV sale al Renacimiento, que ahí viene la edad moderna, entra el Renacimiento con el 480 y el 580, que es el siglo XV y XVI. Y luego sigue el 17, el 18, el 16 es el barroco y el 18 es el rococó. Después de eso ya viene la edad moderna o la edad contemporánea. Entonces, esas son las 5 edades. Digo, más o menos contestando tus preguntas. Pero bueno, ese es el resumen que daríamos. Y ya lo que es la edad contemporánea, y bueno, ya ahí entran lo que es pues las nuevas escuelas, lo que es el impresionismo, el arte abstracto, el cubismo, el fauvismo, la Bauhaus, y pues bueno, todos
las corrientes que ya están más como que más conocidas por las personas, pero viene después del siglo, a principios del siglo XVIII, cuando termina lo que es el periodo del Rococó, empieza la edad contemporánea. Y ya dentro de las edades empiezan los artes, arte antiguo, el arte contemporáneo, el arte nuevo. Hay distintos tipos de artes, pero esas son las 5 edades que vamos a tocar en estos programas. Digo, eso fue uno así como que resumito de lo que quisiéramos tocar en estos temas. Entonces, bueno, rebobinando un poquito, el arte de la prehistoria, regresando, los de la prehistoria se divide en edades del paleolítico, mesolítico y neolítico. En paleolítico era casi pues pinturas rupestres, empezaron apenas con los huesos, con herramientas, con piedra, todavía no entran los metales. Entonces ahí era con sangre, hasta con heces. Okay. Se hacían las pinturas rupestres con algunas vallas, ellos hacían como que unas mezcolanzas y empezaban a notar lo que ellos observaban del mundo, o lo cual ellos percibían su mundo. Entonces es muy, muy impresionante porque este periodo es muy largo, es muy extenso. De hecho, pasó tanto tiempo de lo que es el periodo paleolítico a lo que va de la edad antigua para acá. O sea, pasó muchísimo. O sea, estamos hablando de 3 millones al 3000. Y nosotros del 3000 para acá apenas van como 2000 años. O sea, y allá pasaron 3 millones de años. Millones de años. O sea, y lo que se sabe es por lo que se descubrieron en las cuevas, ¿no? Es correcto. O sea, porque me imagino que preservaron una humedad, una temperatura que permitieron que esas pinturas se... bueno, si no eran grabadas, ¿verdad? Si eran pintadas, pues ahí... Pero las que fueran grabadas, pues igual se encontraban. Pero tanto tiempo, pues... Tanto tiempo. Y yo nada más, o sea, quiero hacer ese comentario porque nadie sensibiliza eso. O sea, dices, ay, pero el periodo paleolítico de la edad de piedra, pues, entonces es poco el tiempo. Realmente no. Realmente pasó tanto tiempo que, digo, nosotros apenas llevamos 2000 años y de aquí para allá se acerca con 3000, o sea, van como unos 5000 años. ¿Te gusta? Ellos llevan 3 millones para salir del paleolítico, o sea, es muchísimo. Yo nomás para que hagan que pierde todo el tiempo que pasó para poder salir, para poder evolucionar, porque para eso también hubo mucha evolución, tuvieron que salir, tuvieron que pues evolucionar, descubrir que el estar el grupo se sobrevivía, de ahí traemos mucho ese chip nosotros de que el chip de pertenencia viene desde por allá. Y entonces me imagino que en ese arte que se considera de la prehistoria, pues no se le aplican no sé cómo decirlo, las reglas o las características que debe cumplir el arte, por así decirlo. No. O sea, ese se queda como algo basal de la expresión del ser humano. Así es. Entonces, por ejemplo, ya en el Mesolítico entran los Homo sapiens, ya. O sea, acá era todavía, en el Paleolítico, pues todavía no, pues yo creo que vivíamos en cuervas, todavía no eran Homo sapiens, eran neandertales, todavía vivíamos en cuevas. Entonces, ya a partir del Neolítico es donde empieza lo mero bueno. Ya hay Homo sapiens, ya hay personas, bueno, ya hay un ser humano, ya hay necesidad de pertenencia, ya hay grupos. Entonces, empiezan a hacer unas construcciones que ahorita te digo cómo los llaman. Aquí los traigo apuntados, más que son difíciles de pronunciar. Los dolmes. Son sepulturas construidas de 2 o más piedras verticales. Hay una película que sale, hay unas películas de Disney que se llama de la época medieval, es esta Mérida. No lo has visto. Ellos manejan mucho unas piedras verticales que tienen no sé qué energías y no sé qué tanto. Bueno, ellos manejaban que para sus sepulturas y todo eso, unas piedras verticales. Esos son los dolmens. Y luego entramos a los cromlechs. Los cromlechs son los de Stonehenge, que te digo, son 2 piedras
y luego una así, que parecen casitas, y luego se van haciendo en forma de círculo. de hecho. Esos que están en el Reino Unido, no sé si conozcan sí, claro. el Stonehenge, eso fue creado para la astrología. Okay. O sea, ya estaban como que bien evolucionando, ya entrando a lo que es la edad de los metales, la destrucción de... ¿Y cómo ves tú la conexión que hace la gente con darle otro giro diciendo que posiblemente eran portales de comunicación con otras entidades? Pues mire, yo pienso que pues sabemos tan poco de esas civilizaciones y de hecho no sabía ni siquiera para qué existían ese Cromlech, pero pienso que sí, porque realmente sabemos muy poco de ellos, cómo evolucionaron, cómo el hecho de encontrar el fuego, el hecho de descubrir la piedra, cómo usarla, incluso empezar con el asunto de la astrología. Y te digo, y dicen que, por ejemplo, los sumerios fueron la primera civilización, pero realmente no saben si decían que hay otras todavía más antiguas, y eso tienen poquito de haberlo descubierto. Bueno, como entonces, hablan de la Antártida y todas estas ciudades míticas. Ahora, también, por ejemplo, pues yo decía que se sabe poco porque lo que se encontraron, y sobre todo en excavaciones, ¿verdad? No es algo que estaba ahí casi a la mano, del arte rupestre, es que fue algo fortuito. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos, o cuando hablabas del arte de esta pues invasión del Imperio Romano, pues la mayoría se basa en el arte de los romanos. Así como el derecho romano, que ellos fueron los que iniciaron esta parte, acá se maneja mucho el arte a través de ellos. Pero bueno, como dicen por ahí muchos, que el arte lo escriben los vencedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llegaban los romanos a algunos imperios o algunas o regiones, de hecho, de eso hay eliminaban mucho. Todo, ¿no? O sea, no, aniquilaban. No, ahí discúlpame, compañero, pero no. Muchos creen que es eso, ellos llegaban y aniquilaban, no, realmente se apropiaban de esas culturas, okay. Y de eso hay muchísimos registros. Te voy a poner varios ejemplos. Número uno, los romanos se apropiaron mucho de las cosas de Grecia, mucho, casi todo se lo copiaron bueno, ahí hay de los de Grecia. Bueno, hay una pelea histórica acerca de ello. El Islam, una parte se lo copió de los persas. Una gran parte les gustó sus formaciones, su forma política, su cómo manejaban los persas a sus dioses, a sus reyes. Los islámicos lo tomaron, el Imperio Otomano igual. ¿Qué más? Muchas de las cosas de lo que generó el Imperio Helénico de Alejandro Magno también se lo copiaron, el Imperio Romano se lo copió. Entonces no lo destruyen, ellos se lo apropian y dicen que yo fui el mero bueno. Entonces no desaparecen, no lo desaparecen, sino que se lo apropian y lo conocemos a través de ellos. Sí. Eso es lo que hacen, no lo destruyen, son bien canijos, pero sí, eso pasa y hay mucho vestigio de eso. Los mongoles, la cultura china, la cultura china sobrevivió milenios debido a que su región era muy lejana. Sí, toda la civilización o la cura de la civilización que fue la Sumeria, empezaron a partir del río Tigris y Éufrates, estos dos ríos y el río Nilo, que está en el Cairo y en Egipto, eso fue la cuna de las civilizaciones. Entonces la cultura china empezó como éramos tan lejanos, empezó a florecer y nadie la molestó, nadie la invadió, hasta que el imperio mongol intentó ahí hacer algo, pero ellos sobrevivieron milenios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se has fijado que, por ejemplo, algunas edades o algunas etapas duran muy poco porque llegan otras a invadir y territorios y todo eso? Por eso la cultura china duró milenios, porque ellos estaban tan apartados, para llegar hasta allá era muy complicado, y nosotros también tardaron mucho en llegar hasta donde estábamos nosotros. Pues nosotros llegaron que en el 1400, 1500. Yo dije hace rato 500, ¿verdad? Sí, llegaron en el 1400. Bueno, eso es lo que nos dice en la historia, ¿verdad? Ajá, entonces ayuda mucho el hecho, antes de que se apropien y destruyan esa civilización,
ayuda mucho de que estuvimos retirados y el de China también estuvo retirado. Okay. Por eso en Europa empezaron a hacer que invasiones y que esto y que el otro. Por ejemplo, el imperio, el de Egipto, ay, disculpa, el de Egipto duró 30 dinastías antes de que la invadieran. ¿Cuánto tiempo es eso? 30 dinastías, bueno, estamos hablando que el imperio desde el 3000 hasta yo creo que hasta que invadieron, yo creo que hasta 1200. Desde el 3000 antes de Cristo al 1200 antes de que lo invadieran. Antes era una cultura que florecía. Entonces, pero ya después los babilónicos lo invadieron, luego Alejandro Magno lo invadió, los persas lo invadieron, el imperio mongol lo invadió. Total que al pobre de Egipto todo el mundo lo invadió. Su puerquito. Sí, la verdad es que sí. Pero realmente cuando fue su época de gran esplendor, que fue desde el año 3000 en la Edad Antigua, fue desde el 3000 bien hasta pues yo creo que hasta el 1200 fue su periodo de esplendor. O sea, que fueron con sus faraones, sus pirámides, y bueno, te digo, y bueno, pues esta cultura que ya después se la quisieron apropiar, esta cultura descubrió muchos avances matemáticos, científicos, el bajo relieve, lo que es la estructura geoglífica, la escritura que es la jeroglífica, creo que ahora que conocen. Bueno, ellos fueron los creadores, y muchas de las personas o de las culturas, unas cosas se las apropiaron y dijeron que eran de ellos, pero eso ha pasado por mucho tiempo. Oye, ahora ya que comentas esta parte de que lo invadieron y todo esto, y que pues, se encontró una civilización muy avanzada con cálculos matemáticos, representaciones, que pues tenía que ver con su agricultura, con el clima, ¿va? Para prevenir, para conocer, para pronosticar todo lo que iban a hacer. Se dice que, por ejemplo, lo mismo ocurrió en México, que era una civilización también muy floreciente. Sí. La Inca, sí, la Inca, bueno, pero no sé exactamente si era la Inca. Y también Mesopotamia y no sé si Tailandia. Entonces decían que eran muy parecidas. Por ejemplo, aquí en México pues sería Teotihuacán, Monte Albán, allá en Oaxaca, en Yucatán también. En Yucatán es la maya. Ok, a lo que voy es, las estructuras son muy similares, las partes, o sea, la construcción de las pirámides, los jeroglíficos, a lo que voy, aunque no eran iguales, son muy parecidas, y entonces hay una teoría que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre, pero que quiere, que esta teoría dice que cuando el ser humano aprende algo nuevo se distribuye entre todos, se me fue el nombre, y significa que todos estamos conectados. Entonces por eso mucha gente empieza a decir, bueno, es que aquí los extraterrestres y todo esto. Y porque hay mismas porque son muy similares, o sea. Lo que pasa es de que en esa época. Holografismo, se llama la teoría del holografismo. Entonces. Yo más bien pienso que ellos utilizaban mucho la astronomía y muchos de lo de las constelaciones. Entonces, a mí lo que me llama la atención es la ubicación geográfica de las constelaciones, dónde ubicar las pirámides. Okay. Eso a mí se me hace increíble. La precisión. La precisión. Pero bueno, sí dicen que las pirámides de México son más bonitas que las tienen más detalles y más cosas. Pero bueno, mientras estuvo los sumerios y lo que es la cultura de ¿Los sumerios Egipto, fue en qué parte de? Los sumerios estuvo en Mesopotamia, en lo que es Irak. Ok. El río Tigris y Éufrates está entre Irak, sí, es una parte de Arabia Saudita e Irak. Okay. Ahí están los sumerios y una parte del Golfo Pérsico, porque por ahí estaba Persia. Pero bueno, ahorita nos metemos con los persas. Entonces, ¿eres fan de Indiana Jones? ¿Los persas? ¿No tú eres fan de Indiana Jones? ¿Ves sus películas? Sí, pero bueno, ¿tu pregunta es? No, porque ahí retrata mucho de la historia de la humanidad. Ah, sí. O sea, y habla, por ejemplo, de que los sumerios se habían desarrollado un sistema de conocimiento, un sistema de pensamiento, y te comento otra vez, en Egipto, en México, no sé si la civilización acá en México, no sé cuál sea la azteca o la maya,
que definieron el cero, ¿eh? O Ah, sea, esos son los mayas. de los mayas. Ujú. Entonces, o sea, en diferentes civilizaciones tenían avances muy grandes, ¿no? Ahorita que comentaba lo de los sumerios, los saco a colación, de que su desarrollo llegaron a un conocimiento muy cabrón. O sea, tú que eres arquitecto sabes que, por ejemplo, las ciudades acá bueno, ahora Latinoamérica, ¿verdad? Lo que es la parte inca, lo que es Teotihuacán, en Mérida, ¿cómo se llama la parte de Mérida? Decías Monte Albán también, No, en Monte Albán Chichén está Itzá. Chichén Itzá. Bueno, los drenajes, el agua, todo esto era un cálculo preciso, En ¿no? Perú, en Machu Picchu, Ajá. hay vestigios de que se utilizaba muy bien el drenaje pluvial, porque como allá llueve mucho, Ajá. se inundan las ciudades. Ok. Entonces tienen drenajes pluviales para drenar toda esa agua. Esos eran los incas. Y acá en México, una gran parte, bueno, de México y aparte de Guatemala, eran los mayas. Okay. Y de acá, parte de Monte Albán, eran Oaxaca y Teotihuacán, eran parte de México. Eh, los, las cabezas los de Oaxaca, los olmecas, el Tají, Okay. que es el que está en Tajín, se me había Veracruz. olvidado Tajín. Está Uxmal, Uxmal. que está en Mérida, y te digo, hay varios, Uxmal, y está, ¿cómo se llama el otro? Bueno, hay varios, Oye, entonces. ya me estoy escapando mucho ya me estoy metiendo en la parte cultural y de las civilizaciones. No, No sé está si bien. viste en Discovery o en The History Channel donde hacen unas proyecciones astronómicas. Uh-huh. No sé si se le llame así, pero entonces ponen, por ejemplo, las ciudades de México, las de Egipto, las de Tailandia y no sé cuál más, y se ve así donde hacia el cielo hacen una conexión. Y luego estas hacen, o sea, digo, sería Y muy se fácil nada conectan. más proyectar así ya, ¿no? Pero Uh-huh. ahí afirman que hay una Conexión. energética, bueno, es espiritual, pero sí al menos energética y Pues de mira, las estrellas. sí hay, sí convergían, o sea, convergen en edades. Por ejemplo, cuando se estaban haciendo lo de las pirámides de Egipto, convergen con China, Uh-huh. convergen con el Monte Albán, te comento, y las líneas de Nazca Ah, sí. también convergen con las líneas de Nazca, que esas están en Perú. Este, ¿Qué más? ¿Quién más converge? Creo que los sumerios también, o sea, convergen al mismo Sí, 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 tiempo. sí, sí, Entonces, yo eran digo que era civilizaciones muy más, paralelas. sí, yo digo que era como que más como que astronómicos. Entonces, pero lo que me llama la similitud es de construcción sobre las estrellas. Por ejemplo, perdón, en Mérida, en Chichen Itza, se me olvida el nombre, Chichen Itza, hay en el área de astronómica ponían de agua, inundaban de agua para poder ver el cielo nocturno, para poder hacer los estudios, para no estar así, me imagino. Entonces, imagínate toda la noche estar así. Tus chuecos. Entonces tenían que inundar Okay. el palacio, el área de donde hacían sus investigaciones y sus estudios, inundaban para observar el cielo nocturno. Sí, es muy, muy interesante. Sí, digo que yo vi un capítulo de eso y se veían los coordenadas de cuenta decían que simulaban la conexión con un satélite. ¿En serio? Sí, 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 o sea, lo hacen el trazo y todo, digo yo, pues es muy fácil, ¿no? Si lo proyectas hacia el cielo, pues quiero pensar que en algún momento van a converger, ¿no? Pero ponen la posición acá de China, de Egipto, de México, de Tailandia, de Perú, y se ve así, y dije yo, ala, sí tiene cierta lógica, pero pues es lo mismo si es en AutoCAD una proyección y dices, claro que en algún momento van a chocar, van ¿no? a chocar, sí, Sí, pero, o sea, pero bueno, también está bien que dijo, porque como la Tierra es curva, exacto. ¿cómo hacen eso? Pero bueno. Bueno, otro detalle, regresando ya un poquito al tema. Regresando al tema del arte, al tema del arte prehispánico. Perdón, prehispánico, perdón. No, el arte antiguo. El arte antiguo. Bueno, entonces, bueno, dejamos un poquito, no hay, en lo que es la prehistoria, bueno, no hay mucho que platicar, solamente entonces en la prehistoria, a lo que hoy se conoce como arte, encontraríamos que pintura.
Pintura rupestre, encontramos con ¿Arte marfil, plástico? con marfil Todavía no. y con roca, medio roca, y encontramos figurines de lo que es la Venus, que es una, no me la traje por aquí, bueno, es una figurín Sí, sí, de sí, la Venus, de lo que muestra para lo que ellos era la fertilidad, la diosa Venus, era la diosa de la fertilidad. Encontraron hecha de amalgasa y de algunos que ellos hacían para moldear. Okay. Vasijas, un poco también de vasijas encontraron, vasijas muy rudimentarias. Entonces es más que nada utilitario, donde muestra sus avances de lo que ellos observan en su mundo a su alrededor, algo más utilitario, te comento. Básicamente su arte era así, apenas como que ahí va, despegando. Ahora no se consideraría arte eso. No, o sea, se porque le da ya sería como que algo rudimentario. O sea, muy primitivo. Muy primitivo. Entonces se le da esa categoría por la expresión del ser en ese entonces. Sí, eso fue en el Neolítico, de las vasijas, okay, todo eso hacían como que la forma de la vasija, porque pues ocupaban guardar, alimentar, guardar alimentos, agua, dar de comer, todo ese tipo de cosas. E incluso digo, vasijas, hay figurines, hay flechas hechas con marfil de elefante. Pero bueno, no hay mucho de qué platicar más que, o sea, lo mismo. Entonces, bueno, pasando ahora sí a la edad, ahora sí de culturales, que es la edad antigua, entramos con los sumerios, que era la Mesopotamia. Que ahí fue donde no me perdí hace rato, ¿va? Sí, ahí fue donde te perdiste. Agarré monte. Agarraste monte, no pasa nada. Sí, no, es que empiezan a surgir preguntas y te las responden y regresamos. Bueno, entonces de cuenta que el río, estamos hablando de Mesopotamia. Mesopotamia está ubicado entre el río Éufrates y el río Tigris, en lo que es Arabia Saudita e Irak el día de hoy. Ahí empezaron, ¿por qué? Porque estos ríos eran caudales de agua había mucho fluidez de agua, y donde hay agua empiezan las civilizaciones. Empezaron con cultivos, y ya que a raíz de que hubiese cultivos ya no había necesidad de preocuparse por alimento, por lo tanto que eso da pie a desarrollar otras cosas y desarrollar un poco de filosofía, pensamiento, orden público, ¿por qué? Porque anteriormente, en lo que es la prehistoria, su mente solamente estaba en que hay que conseguir comida, que no es muy diferente a lo que pasa hoy. Sobrevivir, Entonces, no tenemos tiempo de pensar. Entonces, por eso necesitaba explicarles por qué. Entonces, gracias a que estos ríos generaban agua, generaban cultivos, entonces ya facilitaban todas las necesidades básicas. Es correcto, daban las agricultura, la ganadería, entonces ya que se puede conservar y preservar el alimento, podemos dar tiempo a pensar en qué ¿por qué estamos aquí? Que estamos aquí en filosofar, en generar sobre todo territorio, generar más. Ya ves que anteriormente se decía que al pertenecer a un grupo asegurabas tu lugar de sobrevivencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos generando un grupo más estrecho, entonces ya necesitábamos como que un gobernante. Empezaban los niveles. Entonces, estas primeras civilizaciones fueron los sumerios. El sumerio se dio en el año 3000, fueron como alrededor de los 3000 antes de Cristo. Una acotación. Sí, claro. Entonces, para cuando es la época moderna, que la mayoría de las civilizaciones o las naciones, sí, porque así lo manejaban cuando era Cristo, ya existía una organización política, ya organización artística, ya había una organización social, por así decirlo, predeterminada. Sí, aquí el asunto fue de que ya existía, pero ahora ocupo que esta religión entre. ¿Cómo va a entrar? Pues la voy a entrar a palo, guerra, lo que sea. Como en México en la conquista. ¿Qué pasó con las cruzadas? Perdieron el imperio palestino, quisieron recuperarlo. Entonces, ¿a qué se dedica? O sea, en ese tiempo ya existía orden público, ya existían gobernantes, ya existían religiones. Entonces, aquí es pelearse
a ver cómo vamos a mantenernos en el poder. Ok. Más o menos por ahí va la pregunta, contestar tu pregunta. Sí, que ya existía un orden social. Ah, o sea, no se inventó, ya existía. Y bueno, regresando otra vez a los sumerios, ellos ya habían garantizado tener su subsistencia, entonces tenían más tiempo. Es correcto. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Empezaron a crear la ciudad de Uk y Uruk y empezaron a generar lo que son las mastabas. Las mastabas eran una base piramidal que solamente era base. Después dijo otro rey de Mesopotamia, otro rey, Acadio, Sargón de Akkad se llama. Este Sargón de Akkad dijo, yo quiero más grande. Entonces, ¿qué pasó? La mastaba, la base, dijo, otra encima. Entonces dijo otro rey, yo quiero otra encima. Okay. Y otra encima, y otra encima, y otra encima. ¿Qué significó? Van haciendo las pirámides. Okay. Entonces de ahí empieza la base de las pirámides. No las hicieron porque, uy, qué bonitas pirámides, las voy a hacer así. No, empezaron con una base y empezaron los sumerios. Ahora, los sumerios se les considera los generadores, los que generaron la escritura cuneiforme. Los primeros vestigios de la escritura se les atribuye a los sumerios. Okay. La escritura cuneiforme están hablando de una cuña que muestran la escritura. Okay. Entonces, por medio de una cuña y una tablilla de arcilla, ellos planteaban sus matemáticas para no perder los cultivos, no perder su ganadería, empezaron a contar y luego empezaron a escribir sus leyes. Ahí viene el Sugorat. Hay una tabla de 2 metros del un rey babilonio, se llama Sigurat. Entonces, este rey escribió, con el lenguaje de los sumerios, escribió todas las leyes de Sargón de Akkad. Ahí estas leyes hablan acerca de diente por... ¿Cómo? Vale, que viene en la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Eran muy, pero de verdad, eran muy agresivos. Pero sí se refería en el contexto de que si alguien te agredía, tú podías agredir a su familia, etc. No, el gobierno sí, otro no. ¿Qué pasó aquí? El rey dijo, aquí es ojo por ojo. Si tú llegas como arquitecto, construyes una casa y esa casa se te derrumba, se cae y muere tu familia, va a morir el hijo de ese arquitecto. ¿Sí me entiendes? Pero esa es la ley que el rey dicta, no porque tú viniste y no de particulares. Cayó. No, okay. Y eran muy, muy estrictos en esa ley. Ahora, eso lo hizo bueno, eso empezó Sargón de Akkad. Okay. Y ahí empezó el imperio acadio en Uk, en la ciudad de Uk, creo que así se llama. ¿Qué sería hoy? Hoy Uk está en... ¿Existe todavía o ya? Uk, no, Uk. Uk y Uruk están pues deben de estar en Arabia. Okay. Déjame, por aquí traigo ese dato. En mi 1000 de datos. Bueno, Joan, yo anuncié el capítulo como de cultura y arte, perdón, de arte. Pero no podemos hablar de arte sin hablar de historia. No, ahí voy. Habló del origen y la evolución, y también le puse, para hacerlo más mamador, que era contingente y que era de materialismo. Ajá. Y bueno, porque prácticamente todo el desarrollo del ser humano se basa en eso. Acabas de comentarlo en el sentido de los sumerios aprovecharon los ríos, aprovecharon el agua, garantizaron sus cosechas con esta agua que llegaban a sus cultivos, y las cosechas garantizaban que el pueblo tenía comida. Así es. Y entonces a partir de ahí, que es un pragmatismo prácticamente y un materialismo, pues las personas tuvieron más oportunidad de desarrollar otras actividades del ser humano, ¿verdad? Ya no tanto a lo mejor esta parte de preocuparte por una necesidad de subsistencia, sino así que esa, y como ya la tenías asegurada, ya puedes pensar en otras cosas. Puedes hacer otras cosas, que a final de cuentas sería la famosa pirámide de Maslow. Ya tengo cubiertas ciertas necesidades básicas, necesidades básicas. Que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿verdad? Ya cubrimos una necesidad, podemos ahora estar charlando con ustedes
y hablando de arte, ¿verdad? Y de otras cosas, porque después vamos a tocar otros temas de De hecho, filosofía. aparte de arte, a mí me gusta mucho la historia. No sé Ok. si ahorita te has fijado. No, creo que no. Sí, Yo la perfectamente, sí. verdad, yo hablo, me gusta más la historia. Nada, es que como quiera me gusta el arte, pero de verdad a mí me apasiona muchísimo más la Ujú. historia, mucho más. Bueno, aquí está, se llama el Código Hammurabi. El Ah, rey de bueno, Hammurabi, claro, el sí, sí, rey sí, me más acuerdo. famoso de Babilonia, creó la estela que son las leyes de los babilonios. Es una estela que mide 2 metros y se rige ojo por ojo y diente por diente. ¿Todavía existe? Esa estela sí. ¿Existe ahí Sí, o está en un guardada? museo en el Cairo. Bueno, está el león de Istar, es la puerta a la entrada a Babilonia. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Babilonia fue el Nueva York de aquel entonces. Babilonia estaba en Ok. todo, bueno, ahorita todavía no entramos a Babilonia porque todavía faltan varios siglitos después, pero ahorita estamos en Sumerio, siguen los acadios y de los acadios siguen los babilonios. Bueno, los babilonios era el acúmulo de comercio, de filosofía, de arte, ahí estaba todo lo que es Ok. comercio de exportaciones y todo de otras partes del mundo, lo más guau estaba No, en si nos Babilonia. recuerdas, ¿qué año sería más o menos? Digo, Los con babilonios, los modernos ahora que tenemos, con las cifras. ok, Digo, porque antes me imagino que tenían otra numeración, o no sé cómo se puede decir. ¿de qué? ¿De año? ¿De Sí, sí, año sí, del sí. Babilonio? Ajá. A los babilonios, a ver, Digo, está. nosotros ahorita decimos antes de Cristo, después de Cristo, y ahí agarras ya, ¿no? Como Ajá. cero. Sí, ahorita no, pero anteriormente también se consideraban Sí, siglos. pero tenían, sí, me imagino que ya esas numeraciones alguien las tendría. No. Digo, ellos sí, o sea, en su momento. Como decíamos ahorita, antes el que era artista, ¿quién te decía que eras artista? Si nadie te decía que era, o sea, no había quien te validara. Ah, ok. Entonces, ¿en qué siglo estaríamos hablando? Eso Pues sería. mira, mi esposo también me decía, es que yo entiendo que el siglo, Ajá. estamos hablando en el siglo tal, pero Ujú, estamos hablando después de Cristo. No, hay ujú, siglos atrás. Ujú, atrás, ujú. antes de Cristo. Así es. Entonces, bueno, estamos hablando del periodo sumerio en el tercer milenio antes de Cristo, o sea, hace Tercer milenio, hace 3000, hace ese 4000 años. 4000 antes de Bueno, Cristo. 5000. Dice aquí Ah, 4000 antes de Cristo. 4000. Y luego siguen los acadios, Más los dos de nosotros, 2000. mm, Ala, sí, hace un chingo de años. sí, bueno, los paleolíticos todavía fue más. No, Todavía no, ahí más. sí ya. Bueno, están pues todo eso lo que nos tardó en evolucionar. Pero bueno, los acadios fue en el 2500 antes de Cristo. 2500. El Ok. babilonio fueron los 2000 al Ujú. 540 antes de Cristo. El periodo asirio en el 1300 antes de Cristo y el periodo neobabilónico en el ¿Quién 632. determina, por ejemplo, 2540? O sea, es Ah, muy preciso ese dato. sí, porque sí existía todo eso antes de Cristo. O sea, O sea, hay quien hacía esa trazabilidad, es decir, sí, bueno, ahora en sí, la porque va para atrás. es que tiene un nombre eso, la verdad yo no sé, Y el no sé si tú lo imperio sepas, ¿cómo persa, se le llama esto? Porque 539. hablamos de a partir de Cristo, ¿no? Entonces, ¿es la era cristiana? Sí, pero los chinos tienen otra No, época. sí, ellos van como en el ¿qué? ¿En 5000? Sí, ellos van diferente. Entonces, pues ellos también, los sumerios también tienen otra contabilidad. Y la siguen, Cada cultura, o sea, no. los chinos sé que la siguen Sí, llevando, pero pero por ejemplo, ahora ese imperio ya se desapareció. okay. Desapareció Los con el aztecas imperio o no sé persa. quién aquí en México, ¿quién la lleva? Pues ahorita ya es como que el románico, que todo lo hizo pues, así como que No, todo no, el no, mundo. pero lo de México, o sea, ¿Quién lo todavía existe llevaba? cultura maya, o sea, creo que todavía hay mayas, ¿no? Sí, hay mayas. Ellos tendrán esa información, ¿no? De Sí, plano. pero no tengo yo ese dato, pero yo creo Es muy que interesante. debe de Si usted tener. sabe, si lo está viendo, nuestros 5386 seguidores que están ahorita conectados, si alguien sabe, pásenos ese dato. Y haciendo un pequeño pausa, Joan, el Claro. emperador de la lucha nos dice saludos, saludos, emperador. Saludos. Y Letartuf Etilham, así se pronuncia, ¿cómo se dice? Sí, es un primo Yair, hola. Dice, muy interesante charla, gracias. Gracias a ti por Gracias. seguirnos. Gracias a Saludos, ti, Yair. no hemos cerrado el podcast, porque nos está viendo y se he aprendido más en este capítulo que en la escuela. Gracias, muy interesante charla. Gracias. Bueno, oye, Joan, ahora que ya Es que estás. yo hablo mucho de historia, pero No, ya bueno, no. ahora que ya estás, por ejemplo, con el maestro Adrián Avilés,
Sí, es Adrián Avilés. Carlos Adrián Avilés. Carlos Adrián Avilés. Saludos. Pues ahí los de Litka te pueden agregar a sus filas porque la verdad andan bien perdidos en las fechas. La verdad, me acuerdo que el año pasado, en el Día Mundial del Teatro, hablaban de que el teatro tenía 4 décadas o 6 décadas. Yo dije, no, mam. No, hombre, tiene no más. No sé quién les contestó ahí, un gran artista, no me acuerdo qué artista, y mejor, qué bueno que no me acuerdo para no comprometerlo, que les dijo, no es cierto, sí es un artista, pero creo que no es de teatro. Que les dijo, güey, el teatro empezó con los griegos. Desde el periodo clásico. Exactamente. El teatro como tal, o sea, quién sabe más antes si había esas representaciones. Así es. Que podrían considerarse con una producción teatral, pero bueno, entonces creo que se andaban bastante perdidos ahí en el Sí. Bueno, te decía, está el código Hammurabi dentro de lo que es el arte en el antiguo Sumerio o Mesopotamia. Está el león de Istar, que es la entrada, está preciosa. Búsquenla, por favor, el león de Istar, que es la entrada a Babilonia. Eso ya se puede considerar dentro de la parte de la escultura. Del arte, arquitectura. Arquitectura. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre arquitectura y escultura? La escultura es esto. Ajá. Y la arquitectura es la construcción de... ¿Tiene que tener una finalidad? Sí. La arquitectura todo tiene finalidad. Okay. De hecho, cuando nos ponía a presentar un examen, no va a decir, oye, vas a poner esa ventanita, ¿por qué la vas a poner ahí? Todo tiene que tener una finalidad. No le vas a poner esa ventanita nomás porque está bonita, sí, pero debe tener una finalidad para que circule el aire. Haciendo alusión a eso, y una alegoría es el clásico pleito entre arquitectos e ingenieros, ¿verdad? De que el famoso volado de 5 metros, dice, ¿para qué quieres uno? Ahora el ingeniero, tú calculas, güey, esa es tu Bueno, digo, por lo que he oído, ¿verdad? Porque me codeo con varios ingenieros y arquitectos. Sí, bueno. Entonces, la arquitectura ya tiene esa funcionalidad y la escultura tiene... Entonces, bueno, regresando a las mastabas. Las mastabas era la forma de ellos religiosa de sepultar a sus dirigentes, a sus reyes, pero empezaron a decir, yo quiero una más alta. Entonces empezaba la base y luego hacia arriba y luego hacia arriba y hacia arriba, hasta ir generando esa figura piramidal. Y empezaron a generar los zigurat. Los zigurat es la parte arquitectónica de los sumerios o de Mesopotamia, hablando un poquito de eso. Los zigurat existe aún en la ciudad de Uruk. Se encargaba de hacer a las deidades, ahí estaba el rey, tenía varias funcionalidades los zigurat, ahí se encontraba el rey, era algo de astrofísica, o sea, de estudiar las constelaciones, estaba todo lo religioso, entonces ahí solamente podían entrar los sacerdotes y el rey, a los zigurat. Entonces, un zigurat muy famoso de Babilonia era la Torre de Babel. No sé si alguien recuerde, en la antigüedad hay una, se llama Torre de Babel, a eso se le llama un zigurat. Te digo, por si... Es la Torre de Babel a la que nos enseñaron en la escuela, que decían que había mucha gente trabajando ahí. A eso se le llama zigurat. Pero eso ocurriría como, por ejemplo, en Abu Dhabi, ¿no? Que dicen que están construyendo un hotel y pues traen gente de Latinoamérica, de Asia, de África y todo. ¿La Torre de Babel? Sí, no, me refiero, no, en Abu Dhabi. Me refiero a que se utilizó como un ejemplo de que había mucha gente de muchas lenguas. ¿Eso era cierto o es algo figurativo? Yo creo que más adelante, que podían exportar a las personas. O sea, yo creo que a lo mejor ya cuando entraban con los babilonios y este comercio, ahí es donde entran las personas, pero ahorita estamos con los sumerios, no tanto. Después sigue Sargón de Akkad. Bueno, ya vamos a terminar un poquito con los sumerios. Ellos fueron los que generaron la escritura cuneiforme y el conteo de 60. ¿Por qué 60? Porque ellos contaban 60 con las manos, con eso eran 60 segundos y número 6, pero ellos contaban, eso lo contaban como 2 dobles, algo así eran sus contabilidades, no sé, pero ellos su contabilidad todo era el número 60. Entonces ellos empezaron con los números, luego después empezó Sargón de Akkad,
que aquí viene una historia chistosa. Sargón de Akkad era un lacayo del rey de Uruk. Entonces a Sargón se le acercó la diosa Inanna. La diosa Inanna le dijo, rebélate contra el rey, tú vas a ser el nuevo rey de Sumeria, de los sumerios. Entonces, él, a él, cuando era un niño, lo arrojaron al río en una cesta, su hermana la arrojó en una cesta, entonces como lo de Moisés, lo recogió la esposa del rey y lo adoptaron como lacayo, no como igual, pero como lacayo. Entonces, tienen muchas similitudes la historia con las historias de la Biblia, y de esas me sé varias. En la historia de la Biblia. Porque, ¿qué pasó aquí? Una parte de los que estuvieron cautivos en Babilonia eran perdón, se me fue el nombre de Palestina y todo eso, Jerusalén y todo eso, estaban cautivos por el rey de Babilonia. Hasta que llega un rey, Moisés, y los libera, ¿verdad? De hecho, esa historia compagina con lo que comentabas. Entonces, aquí compagina algo muy curioso. Muchos de los soldados o de las personas que estaban cautivas en Babilonia tienen muchas similitudes con cosas de la Biblia. Entonces, decía que Sargón de Akkad lo habían arrojado a una cesta, todo lo igual. Por favor, búscanlo, la historia de Sargón de Akkad. Tiene bastantes similitudes con Moisés y libera al pueblo de Babilonia. Lo vamos a echar a la comunidad religiosa encima. Entonces, eso es muy bueno de la historia. A mí por eso me fascina la historia, porque empiezas a ver muchas similitudes y de cosas apropiadas que no le pertenecen, pero te sirven para un fin. Para la narrativa. Exactamente. ¿Qué pasa con la iglesia? Te sirve para tu narrativa. Pero, ¿sabes qué? Esto sí funciona, me lo traigo. Esto funciona, me lo traigo. Pues el Cristo que se maneja, o la figura que todos conocen de Cristo, pues es un cuate muy atractivo. Ahora, está los islámicos. Ahorita estoy leyendo del antiguo Islam. De hecho, las personas que me siguen, estoy leyendo ahorita un libro del antiguo Islam. El antiguo Islam decía que, de Mahoma, decía que solamente Moisés, Abraham y Cristo eran solo mensajeros. Cristo no es un Dios, que era un mensajero como él. Solamente él daba la palabra de Dios. No era Dios, solamente das la palabra como Moisés, o como Abraham, o como Isaac, o como todos ellos, dan la palabra de Dios como un apóstol. Eso es Cristo, un apóstol que da la palabra. Entonces, muchas de las cosas que apropian de otras culturas lo jalan. Entonces, regresando a Sargón de Akkad, que después, ¿qué crees? Sí se convirtió en rey. O sea, derrocó haciendo caso a la reina Inanna, derrocó al rey y se convirtió en un pueblo próspero, muy guerrillero, pero muy próspero, que fundó las bases de los acadios. Ellos fueron los encargados de hacer que toda Mesopotamia creciera. Después se convirtieron en babilonios, porque ya empezaron otras guerras entre ellos mismos y chalala, es un cuento de nunca acabar. Pero todo ese es el imperio mesopotámico, te digo, son varias culturas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de la historia es el apropiamiento. Si ustedes tienen el tiempo o el espacio de ver varias culturas, van a ver muchas similitudes en eso. Y una de esas es de que varias de las culturas de las historias de la Biblia están basadas en varias historias de Babilonia, porque estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces, como quieran, si tienes alguna duda. Es como las canciones que luego dicen, hay varias películas que hablan de un cuate que llegó a una cárcel en Estados Unidos y otro güey que estaba ahí pues, le robó una canción. Y se hizo famoso, y creo que hay como tres cantantes famosos en la historia de Estados Unidos que hicieron eso. Entonces acá, si tu narrativa me funciona, la voy a usar. Exactamente. Pero por eso es del ser humano, o sea, otra vez volvemos a la parte del contingente y del materialismo. A final de cuentas, usas lo que te es útil.
Es lo que te está ahí, o sea. Por eso, a eso es lo que me refiero cuando me dijiste, es que lo destruyen todo, llegan y destruyen. Bueno, no, era lo que se decía. Sí, sí, pero no. O sea, Sí, sí, o sea, a lo mejor sí destruye lo que no me conviene, La, o lo que no me sirve. por ejemplo, vamos a suponer la Biblioteca de Alejandría, que fue una tristeza enorme, había mucha cultura perdida de ellos, de los sumerios, de muchas culturas antiguas, incluso de cómo embalsamar y cómo preparar a los muertos de los egipcios. Okay. Todo eso lo perdieron varios libros de los muertos. Ahorita vamos a entrar a la cultura egipcia, ahorita estamos con los babilónicos. Muchos de eso se perdió en ese incendio. ¿Por qué? Porque no ocupaban eso, ocupaban, ¿qué necesito aquí? No, pues esto yo no lo necesito y vámonos. Yo necesito pasar esto, yo necesito que esto se vea muy dramático para el uso y para el fin. ¿Sabes qué? Vamos a incendiar esto. Ah, pero esto sí lo necesito. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchos pueblos, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando invadió Persia, destruyó varios templos bueno, ahorita vamos a entrar un poco también a Persia. Alejandro Magno, cuando entró y destruyó. Alejandro Magno todavía entra dentro de el ciclo que estamos hablando del antiguo. Sí. Ok. Alejandro Magno nació en el 333. 300. No, murió en el 333, nació en el 330. Después de Cristo. Antes. Antes de Cristo. Sí. Yo siempre lo ubicaba después. Él fundó el Imperio Helénico, el imperio de las bases de todo lo que es el Imperio clásico y románico. Fue Alejandro Magno. Que de hecho, esa es otra analogía que se tiene, como por ejemplo, con México, con Porfirio Díaz, que se le denosta en el discurso, pero pues todos los días la que verdad, están acá Porfirio Díaz hizo muchísimo a eso por me refiero, México, a eso me refiero. La verdad, pero por cuestiones de logística y de mala publicidad, lo sacaron del país, pero realmente sí hizo muchas cosas por México. Le faltó un buen marketinero. Así es, pero ya al final como que dijo, ya estoy cansado, hagan lo que quieran, digan lo que quieran de mí, lo corrieron y ya, pero como que él dijo, estoy cansado. Pero de principio sí hizo muchas cosas por México. Sí, sí, por ahí hay muchos. Sí, la verdad, y no sé por qué lo pintan tan mal. O sea, si investigan realmente lo que hizo Porfirio Díaz, hizo muchas cosas buenas. Entonces, regresando un poquito a los acadios, ya regresaron a los babilónicos, empezaron a cultura a florecer, empezaron a vencer algunas guerrillas, y a su vez estaban los del imperio de Egipto. Ahí, entonces, a ver, es que me pierdo. Están con los sigurat. Entonces, aquí realmente era, ¿cómo se llama? Su arte solamente era religioso. Ok. Entonces, aquí ya dejamos. ¿Cómo se le dice eso? ¿Tiene algún nombre? El arte religioso. Ajá. ¿Así? Sí. Okay. Es un arte religioso. Es un arte me imagino que debe darse dentro de un dogma muy específico, ¿no? Bueno, ya recordé a lo que iba. Es que de repente me pierdo entre números. ¿Qué va pasando? Pasamos de lo rudimentario a lo propagandístico, a lo de los gobernantes, los reyes. Entonces, el arte aquí solamente era propagandístico. Era religioso, eran deidades, era, si acaso, pues demostrar que ellos podían, por eso no mostraban muchos arquitectos, como ahora que el pintor que Van Gogh hizo esto. No, era solamente, tú vas a hacer esto porque el rey o el faraón mandó a hacer estas estructuras. Es propagandista. ¿La religión estaba ya asociada con el gobierno? Así es. Ahorita están juntos. Porque, ¿qué pasa? El rey era ¿cómo se llama? Y se me olvidó darles ese dato y se me fue. El rey era el sacerdote. El rey hacía varias cosas, varias funciones. Entonces, por eso eran los sigurat. Él podía funcionar. Entonces, realmente lo que el arte hacía era propagandístico. Generar, crecer más, que yo soy todopoderoso y todo ese tipo de cosas. Para eso era el arte. Vamos evolucionando.
A eso es a lo que voy. Eso sería Poco como, a poco. como la película de Borat, ¿sí la viste? ¿La Débora? Borat, No. bueno, Borat es un actor, pero donde un cuate que pues sale como un, que no se la revolvió ya con el dictador, que sale así como un mesiánico, así como ponían a Fidel Castro, ¿cómo se llama el de Venezuela? O sea, eran unos cuates que tú lo veías ser como alguien celestial, o como que un mesías, como un salvador. Aguas, ahí bien entran los persas. Okay. Los persas no se les permitía verlos porque eran señores celestiales. Entonces, ¿la película de 300 es políticamente correcta? No. ¿O narrativamente correcta? En ese sentido, de que no lo podían ver, que ya... Tal vez, pero no. Okay. No, nada más lo que eran las batallas de las Termópilas, que eran. No me refiero cuando le habla a Leónidas y lo tiene ahí y otro le dice, estás ante el rey y no sé qué tanto. Ajá. Y dice, no hay bronca, voy a platicar con este güey. No. Okay. No, él hace cuenta que siempre estuvo en su campaña y realmente mandaban a su guardia personal, okay, a los 10,000, ¿cómo se llamaba? Los 10,000 de la... Se me fue el nombre, su guardia personal. Okay. Entonces, él mandaba siempre a sus lacayos a pelear, pero bueno, eso ya tiene varios años antes. Estaba Darío II, fue el que inició las guerras médicas y luego okay, lo suspendió 40 años, algo así, hasta que llegó Jerjes, su hijo, y continuó. No sé si sepas algo de los persas o tengas algún... No, la verdad no. Y las guerras médicas. No sabes por qué se llaman guerras médicas. Ni idea. Porque empezaron en Meda. En okay, Media es una ciudad persa. Ahí fue donde iniciaron los persas. Por el Golfo Ellos también Pérsico. Tuvieron mucho desarrollo tecnológico, ¿no? Oh, sí. Okay. O sea, lo que se retrata, por ejemplo, también ahí, en la película esta de 300, hay algo de eso, de que pues tenían muchos peleadores, la pólvora, no sé sí, qué tantas cosas, ok. Sí. Sí, tenían muchos de esos. De hecho, ellos manejaban mucho los camellos y para destruir a los... Hay una historia muy chistosa que utilizaban los camellos para asustar a los caballos o a los elefantes. Algo así. Ganaron una guerra entre los mismos persas. Ay, por ahí tengo el dato. Bueno, el caso es de que el arte en ese entonces se le consideraba solamente propagandístico, era de religión, era del rey, okay, no era de que, ay, mira vasijas, ay, mira la pintura, ay, mira la escultura, okay, no. Entonces, ¿no se reconoce un artista de esa época? ¿O no, ahí solamente es como tu trabajo, tu chamba, hacerme esto al rey o al faraón. O sea que, bueno, es como ahora. ¿Por qué? Porque yo quiero permanecer okay, y yo quiero que mi cultura se quede aquí. Por ejemplo, los relieves de los jeroglíficos de Egipto manejaban mucho eso, todo lo que era la religión, mostraba su cultura. Entonces, todo el arte pasaba solo a nivel civilización. Así es. O sea, entonces todos los datos o referencias que haya siempre van a hablar de ellos. Nada. Y el arte se le va a corresponder a quien en ese tiempo dirigía. O sea, no había un artista destacado como pues ya en el Renacimiento. No, eso sería hasta el periodo clásico, okay, que se le da ahora sí como maestros. Bueno, y era parecido en diferentes civilizaciones. O sea, el artista era un artesano, por así decir. O sea, hacía su arte, pero su arte no era reconocido. Anteriormente sí, pero ya en el periodo clásico, donde entra lo que es Grecia, no, ahí sí era el que hizo el Partenón, al arquitecto del que hizo el Partenón es él, no fue el rey o el dirigente de ese entonces. Okay. Entonces, ahí sí se Pero en esta etapa que comentas, en esta etapa sí, solamente es el rey y el arte solamente está al servicio del rey y a lo que diga el propagandístico para que su imperio crezca. Okay. Al igual que el faraón, los imperios de Egipto o los faraones, eso hacían. ¿Tú reconoces alguna dinastía de algún arquitecto, aparte de la película de Imhotep? Imhotep. Sí. Imhotep era un arquitecto. Okay. No sabía si existe Imhotep. Okay. Imhotep era un arquitecto que hizo varias,
escultura. Pero no era el que salía ahí en la... Ah, no, pero sí existió Imhotep. Bueno, hay un video, me voy a salir un poquito del tema, de que están en el metro de la Ciudad de México y la raza empieza, Imhotep. Sí, yo también lo haría. Ok, entonces, prácticamente entonces no existía el artista, o sea, no existía visiblemente, o sea, existía haciendo. A eso es lo que quería contarles, un poco de historia y un poquito de todo este rollo de introducción, para que me vayan entendiendo y agarrando el hilo. ¿Por qué es la evolución del arte? Primero necesitamos recubrir las necesidades básicas. Luego pasamos a lo propagandístico, a crecer el pueblo, al rey y a todo eso, porque todavía el ser humano como individuo no se considera. Joan, tenemos 1:19, casi vamos a llegar a 1:20 minutos. Pues te dije que me... No. A lo que te quiero decir es que le podemos presentar, porque este video lo vamos a subir a YouTube y le va a servir a medio mundo, pero la gente te va a decir, no, espérame la sesión los ovnis. Bueno, continuamos. Ok, entonces ahí el arte, o sea, había el arte como en la parte prehistórica como algo funcional, como algo muy primitivo, muy Oye, prehistórica, disculpa que te interrumpa. Ajá. Hay una pintura, no me acuerdo del artista, creo que es Bosch, que tiene un dinosaurio, sí, que pinta pues lo que es en ese entonces la plaza, los jardines y todo eso, y hay un dinosaurio. Lo voy a buscar. Oye, pero por ejemplo, entonces, ¿hay alguna pieza del arte rupestre que se haya vendido en un museo? ¿O en una subasta, una galería? Ah, sí, debe de haber. ¿Sí hay? Sí, o sea, estaría chido saber alguno. Sí debe de haber. O sea, que dijeran... Porque déjame decirte que hay arte, o sea, hay mercado negro. Ah, ok, que eso sí lo sabe. Que es todo lo que robaban de las tumbas de los faraones y todos los... ¿Por qué crees que el rey Tutankamón, que realmente no sirvió para nada, pero sobrevivió al saqueo de tumbas? Porque en el 1920 hubo un saqueo terrible de momias, las utilizadas para el carbón, para hacer incluso tinte para las pinturas, no servía para nada las momias, entonces, pero pues invadían a todas y robaban todas las joyas que utilizaban los pobres faraones para llegar al otro mundo. Entonces, ¿por qué crees que Tutankamón sobrevivió a todo ese saqueo? Okay. ¿Por qué crees? Ni idea, pues primero que tenía, ¿cómo se llama? Así como, es que vi mucho Indiana Jones, una disculpa para todos, o sea, trampas para que pudieran entrar ahí a su área donde estaba ahí, donde había quedado. Tenían había dos cámaras. Okay. Una, anteriormente, los sumerios y lo de la cultura egipcia, estamos hablando en el periodo antiguo, utilizaban doble cámara, una cámara más abajo y una cámara arriba, que la cámara de abajo era la que estaba muy suntuosa, donde depositaban al rey, y en la cámara de arriba era para enterrar a sus lacayos con él, pobre. Y Oye, y era acá también como para no saqueo, pagan lo suficiente para comentar en y era también para rezar ahí, tenían unas figurillas también para que rezaran. Bueno, ahí ¿cómo se llama? Los lugares donde residían eternamente eran cosas muy grandes, ¿no? O sea, no era como hoy que hablamos de una tumba, esas tumbas eran un edificio, ¿no? Sí, pero ahí voy. Ahorita te contesto tu pregunta. Ok, saliendo un poquito de los sumerios y en Mesopotamia, paralelamente están los egipcios. Los egipcios hacían exactamente lo mismo, era propagandístico de la persona que estaba, ¿cómo se le llama? Se me olvida el nombre. Los emperadores no, es... El rey, no. Bueno, el rey. Tenía otro nombre. El emperador, no. Es que hay emperadores, reyes, abasíes, hay un montón de... Bueno, esta persona, primero empezaron a hacer las mastabas, luego empezaron a hacer las pirámides, y después de las pirámides vienen los hipogeos, y de los hipogeos son tumbas hacia abajo, que es el Valle de los Reyes. Ubicas en Luxor. Sí. En Luxor está el Valle de los Reyes. Estas tumbas están hacia abajo, ya no es hacia arriba.
Okay. Entonces, de principio tenían las tumbas que estaban hacia arriba, que eran las pirámides, pero luego también hicieron los hipogeos. Todo eso es arquitectura y eso es arte. Entonces empezaron a hacerlo hacia abajo. Digo, y ese tipo de estructuras se le llaman hipogeos. La verdad, tuvieron que talar, pues no sé cómo rayos le hacían romper sobre la roca y meter las tumbas abajo. O sea, primero hacían la construcción hacia arriba y luego empezaron hacia abajo. Empezaron hacia abajo. Y a esas esculturas hacia abajo se le llaman hipogeos. Pero ya la cultura de lo que es el Tutankamón, que realmente Tutankamón vivió como un periodo muy corto, creo que era como 20 años, 30 años, era muy joven. Él hizo doble cámara, después empezaron a hacer doble cámara y él su cámara quedó oculta en la parte de abajo y la que robaban eran las cámaras de arriba. Pero realmente no pensaba en hacer esas cámaras para por si de repente en un futuro les vayan a asaltar, no. Ellos lo hacían porque a veces metían a sus lacayos con ellos para llevárselos a la otra vida o para meter figurines que pudiesen rezar por ellos. Los figurines son unas personas que están sentadas, digo, que están hincadas y rezando para que sigan rezando en la otra vida. Ahora, otro dato importante para todos, los emperadores, no. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ¿qué pasa? En el antiguo Egipto, anteriormente las personas tenían que comprar el libro de los muertos para asegurar su otra vida. Significa que este libro de los muertos tenía que pagarlo para hacérselo. Entonces era parte de su cultura, era para hacerles mandar con la persona que se encargase de hacer el libro de los muertos y tener que pagarlo para poder asegurar su otra vida. Pero eso no era solamente de los faraones, esa era la palabra, de los faraones. No era solamente de los faraones, era del pueblo en general, o sea, tanto de los lacayos como de los de la gente en general, tenían que comprar ese libro. Pero ya había, me imagino que el tiempo clasismo, ¿no? O sea, había gente que a lo mejor no podía acceder a eso. Así es. No, pues tenían que empeñar lo que tuviesen y trabajar lo que tuviesen para generar ese libro de los muertos. Entonces, y se hacía con un pergamino especial, se escribían, aquí ya hace la persona tal y que no sé qué, hace todo lo que es, eso es el libro de los muertos, das ¿de qué hizo Pepe? Pepe fue una persona, padre de familia, bla, bla, bla. Eso era el libro de los muertos con letra jeroglífica. O sea, era como algo egoico también. Entonces, con eso asegurabas tu pase tu vida con la diosa Tar. Entonces, bueno, ya la diosa Tar se encargaba de poner la plumilla y ya si la plumilla se balanceaba, pues decías, era una buena persona. Si quedaba a nivel, ya cuando pasabas con Osiris, ibas con la diosa Tar, ponías su plumita en una balanza. Si quedaba a nivel, podías irte con Osiris. Pero si se desbalanceaba, te ibas con un dios cocodrilo que te comía. Entonces, eso pasaba con cuestión de los egipcios. Digo, hay más detallitos. En el libro de los muertos en la momia, pues era el que con ese revivían. No, pero el libro de los muertos era para todos, o sea, era... Bueno, ahí lo sacaron ahí. Ay, sí, pero no. Ahí lo hicieron de oro, Yo sí, dije, ¿y si dónde me encuentro el libro de los muertos? No, pero existen los libros de los muertos y varias de las bueno, pero ¿cómo era un libro de los muertos? Se hacía un pergamino, un rollo de pergamino, entonces tú extendías el rollote y escribían con jeroglíficos, Pepe fue papá de familia, bla, 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 pero con puros jeroglíficos. No era un libro acá como que lo abrían. No, era un pergamino largo. O sea, era occidentalizado a esa idea. Sí, y ya lo metían cuando con el cuerpo lo embalsamaban y lo metían a la tumba. Entonces, era como una carta de presentación allá cuando ya... Para que llegas con la diosa San Tar. Pedro. Bueno, el con la diosa Tar. Sí, también me encantan los dioses egipcios, los dioses, bueno, iban con la diosa Tar. Y perdona. Pero bueno, entonces, pero les digo, ese era un pequeño, así de que sí existen los libros de los muertos y que muchos de esos libros fueron enterrados en la biblioteca fueron recuperados de la iglesia, en la biblioteca de Alejandría, que quemaron y había muchos vestigios ahí, incluso había de cómo podían regresar a la vida y muchas cosas, porque déjame decirte que los egipcios tuvieron muchos avances, tanto herbolarios
como matemáticos, como astronómicos, y muchos de esos se quemó. ¿Por qué? No convenía. Sí. No convenía. La verdad fue una tristeza haber quemado esa biblioteca, porque todo eso del Imperio Antiguo, todo eso se perdió. Entonces, pues yo digo que fue por eso, no convenían. Por ejemplo, los nazis en Ok, muy bueno. Un ejemplo. 1930 quemaron una biblioteca en uno de los lugares donde invadían, creo que fue en Francia, donde quemaban las bibliotecas, Ujú. porque no ocupaban que estuviera la gente letrada, que todo, y todo era propagandístico. Por eso tuvo mucho, los nazis tuvieron mucha auge, porque toda su cultura era propagandística. De hecho, tenían una gente que les grababa sus películas, sus anuncios, para hacerlo todo muy guau, que Que, ellos eran lo mejor de todo el mundo, que los esa quema del salvadores. conocimiento es algo de lo que vivimos hoy en día también. Así es. Bueno, de otra manera, ¿verdad? Totalmente diferente y con esta... Por eso siempre pienso, o deberían ahora en la cultura, ahora que hay redes sociales y todo eso, que tengan un pensamiento crítico. Mm. ¿Por qué? Porque pues ahora está que inventado ChatGPT y lo Ujú. saca de otro lugar y resulta que de ese otro lugar pues ya No es- está copiado, que no es realmente si es verídico o no. Entonces siempre hay que tener un pensamiento crítico, no nomás porque lleguen y quemen libros y digan que ellos, porque todos sus libros eran maldad y que eran, Sí, 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 lo sí, sacaban de contexto totalmente. sí, 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 que porque nosotros éramos los meros buenos y los dioses de todo el mundo, bueno, pues también lo hicieron en Alejandría. Y de hecho también los persas lo hicieron, Alejandro Magno lo hizo, muchas personas quemaban las Magno bibliotecas. también hizo algo así. Sí, con los O sea, persas. tenía su lado Magno positivo y sí, negativo. Alejandro Ok. Magno sí. Alejandro Magno, la verdad, su Él maestro era fue soldado, él era dirigente, ¿verdad? ¿No? No, Alejandro Magno Un era un príncipe. príncipe Bueno, no, sí, sí, me, macedonio. me refiero a como se le conoce en su función de. Alejandro Magno era un príncipe macedonio que nació en 1330 Ok. y su padre, al momento de morir, él ingresó al trono, yo creo como de 20 años, y su campaña político y de avanzar fue de 10 años, o sea, rapidito, Ok. 10 años, y luego murió, enfermó y murió. Bueno, En a lo una de que quiero sus decir es que la campañas, imagen que se le maneja es como de un militar. Y sí, siendo militar se le da un contexto como que no es una persona que esté conectada con la ciencia, el conocimiento y todo esto, ¿va? sí, no, era súper, Ok, súper letrado, ok. súper inteligente y súper letrado. Tenía el mismísimo Aristóteles como maestro. Ah, no, ya. Y aparte ser un príncipe que tenía toda la filosofía a su alcance, tenía Aristóteles para ¿Cuándo llegamos con Aristóteles? Aristóteles entra en el clásico. Ok, todavía no lo vamos a ver. Ajá. Bueno, perdón, un pequeño espacio. Ahorita vamos a alcanzar a llegar, ya nos quedan, llevamos 1 hora y media. Perdóname. Vamos a ver si terminamos la parte de la era antigua y ya después, bueno, hablaremos de otro tema más adelante en otra oportunidad, Nos vamos a pero, quedar a la pero mitad. seguimos. No, yo decía por lo de Aristóteles, ¿verdad? Nos vamos a quedar a la Ok, mitad de y la edad continúa, antigua. Joan. Sí, un poquito a la mitad. Bueno, entonces, bueno, retomando un poquito, hay que tener un pensamiento crítico, porque no todo es verídico, o sea, a veces es Tienes que propagandístico. pensar, o Es que sea. todo es propagandístico, porque ocupo esto, lo voy a Uh-huh. proponer, y esto es malo, no Oye, todo es malo. pero es que a final de cuentas tiene que ver con la parte esta del ser humano, porque ahorita nosotros estamos hablando de algo que está alimentando nuestro discurso y lo que comentabas ahorita, Picante tiene un propósito, o más dicho, el canal de Pepe Morrios es de alimentar el pensamiento crítico. A lo mejor Así ustedes es. me ven como un güey que tiene una forma soez de manejar la información o de comentar algunas cosas, pero la idea siempre es estar cuestionando el status quo, o sea, que realmente usted se formule una idea a raíz de que usted haga un ejercicio de analítico. Ahorita estamos contigo, Joan, y estás ayudando mucho a que muchas personas conozcan esta información. Pero bueno, vemos que los números, cuando hablamos de cultura y arte, pues bajan visiblemente. Entonces, Ah, es una forma muy estoica, la verdad, de compartir esta información y sobre todo que le quede a las generaciones. Yo por eso siempre digo, toda esta información que va a YouTube, ahí se queda y le va a servir para alguien. Y después
10 años, 15 años, he tenido el gusto de oír a personas que la forma en que tratamos la información les sirvió de algo. Entonces, claro que estamos en eso y fomentando propiciando que usted tenga un pensamiento y que analice. Por eso muchas veces cuando yo planteo algunas cosas no los hago desde una visión, desde que tengo información o que tengo un conocimiento, sino de que tengo una duda. Entonces la idea es, ahora sí que como hay un podcast por ahí que dice, lo que hago es otorgar dudas, que usted cuestione lo que yo estoy diciendo o lo que estás diciendo tú. Fíjate que a mí, bueno, disculpa que te Adelante, interrumpa. adelante, adelante. Todo este rollo de la historia empezó por las películas. Ok. Yo soy muy fan y de luego hacemos algo de películas. Ok, excelente. Yo soy muy fan de las películas, pero siempre me surgió la duda, ¿será en serio lo que dice aquí? ¿Qué tanto es en serio? ¿Qué tanto es en serio? Y empezó con con la película de los 300. Dije, voy a la biblioteca, voy a ver esto. Y dije, ay, no puede ser. O sea, de verdad no tiene nada que ver. ¿Te defraudó? Sí. Ok. Entonces dije, no puede ser, no tiene nada que ver. Y luego esto y luego aquello. Y luego empezó que también el proyecto Manhattan, hay una película también acerca de eso, de la bomba atómica. Así es. Y me fui a investigar y también no tiene nada que ver. O sea, también deben de tener pensamiento crítico. De esas dudas que tú dices, todo ha sido a raíz de dudas también mías. Así es. O sea, de verdad, bueno, déjame investigar realmente, pues los libros, porque anteriormente, bueno, los libros sí tenían como que norma, una reglamentación, debes de tener bibliografía. Ahora a nadie le pregunta acerca de dónde lo sacaste. Así es. A nadie se pregunta de dónde se saca. Ah, lo saqué de TikTok. Ah, lo saqué de ChatGPT. No, pero no hay es... bibliografías. No. Entonces dije, bueno, un libro tiene que haber forzosamente que me hable de esto. De perdido algo más que yo pueda preguntar. Y se está perdiendo el libro. Y se están perdiendo, así es. Entonces, por lo general, yo siempre les digo, tengan pensamiento crítico. Porque yo a veces, tú sabes acerca algo de los persas, me sacan la de los 300. Sí, y yo no como yo. No tiene nada que ver los persas, la verdad. Entonces, sí tengan su pensamiento crítico, piensen realmente por ustedes mismos. Y sobre todo las dudas. Son válidas las dudas. Okay. Pero bueno. Pues es también como lo que decías de las similitudes o analogías que tienen lo que pasó el rey que comentabas con... El rey de Akkad con Moisés. Entonces, sí hay esa apropiación de la historia que pues ayuda a validar. Eso está muy cabrón, porque eso es algo... Luego hablamos de eso. El león de Daniel, el león que están en la cueva, no sé si te acuerdas, hay un pasaje bíblico de Daniel con el león que calma las bestias. Sí, no me acuerdo el detalle, pero bueno, sí me acuerdo. Era un amigo, Daniel es un amigo del rey babilónico, que eran muy amigos, pero algo hizo por defender al pueblo y pues no deben de defender no sé qué. Total que lo encerraron con las bestias y él dice que las calmó porque Daniel tenía poderes de calmar, porque le elevó una plegaria a Dios y Dios le respondió. Pero todo eso fue porque fueron de los babilónicos. Ahora está bueno, parecido, ahorita estaba leyendo aquí, la cultura china en el siglo III, ahí convergen la muralla china. Okay. También está la muralla china y el ejército de terracota. Okay. También el ejército de terracota, la verdad, investiguenlo, es muy interesante. Están todas las figuras diferentes. Son como 1000 y feria y todos son diferentes. Está súper. ¿Qué significa eso? ¿El ejército de terracota? No, que las figuras sean totalmente diferentes. Porque ¿cómo le vas a hacer a 1000 y feria diferentes a cada estatuita? Okay. Diferente, entonces dicen que en realidad se convirtieron en piedra. Okay. Todo su ejército del rey se convirtió en piedra. Porque ¿cómo alguien puede estar diseñándole un bigote diferente, una ceja diferente a 1000 personas? Eso es algo que también algunos comentan, que por ejemplo que nuestro nivel de pensamiento es que ya tiene límites, ¿verdad? O sea, que se supone que no debería tener, pero tiene límites en base a todo lo que nos han contado. Y por ejemplo, en las historias al menos en las películas, que es lo que conozco de China, hay un grado de fantasía muy grande, ¿no? Y dicen, pues, quién sabe, o sea, ha habido muchas historias, ¿verdad? Entonces, se dice esta parte en la que lo narran de una manera que para la mayoría del occidente es algo, pues no es un paradigma, ¿verdad? Otro detalle, y bueno, son puros detallitos que a raíz de lecturas que te encuentras aquí, que te encuentras allá. Los Reyes Magos,
¿Sabes por qué son los Reyes Magos? No, pero creo que No. hay diferentes historias. Bueno, los Reyes Magos vienen de la antigua Persia, Ujú, sí, sí. viene de una cultura de los persas que se llama los, ¿cómo te dije? ¿Cómo se llamaban los? Bueno, eran magos. En realidad, los sacerdotes de los persas eran magos. Okay. Entonces, se les consideraba a los sacerdotes magos. Ah, es que para allá iba. O sea, ¿cuál era el concepto en aquel entonces de un mago? Ajá, entonces ella era un sacerdote. Okay. Entonces, a los sacerdotes eran magos. No Por es eso se como llaman los los que ahorita Reyes se Magos. conoce que hace trucos y todo eso. No, eran Reyes Magos, pero así se le denominaba. De hecho, ahorita todavía está esa cultura, todavía existe. O Hay sea, que como esa escena 300 que la Biblia utiliza o que la Biblia lo maneja como el magos, nacimiento de Cristo, son o sacerdotes. sea, que pudo haber sido una historia diferente ahora hablando de la apropiación cultural que Ajá. sucedió, o la apropiación de esa narrativa. Sí, ahorita no traigo muy bien el dato, pero los sacerdotes en aquel entonces se les llamaban magos, porque la función que ellos manejaban dentro de ese mismo cultura de religiosa, Ujú. eran religiosos realmente. Okay, Entonces, por eso eran los Reyes Magos, pues en realidad eran religiosos. okay. Joan, nos quedamos entonces en. Platicando un poquito, entrando a los, ay, ¿cómo se llama? ¿Terminamos los de Mesopotamia? Ok, ¿El rey de sí, yo creo que Acán? en unos 10 minutos tenemos todavía más. Tú Sí, sí, dime. sí, ya llevamos 1 hora Pues 40 sí minutos. que estamos con los egipcios. Okay. Ok, tú No, dime. ¿dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? Ok, los egipcios tenían cultura, tenían el bajorrelieve, que es cuando hacen sobre piedra. Ok, sí, sí, Eso sí. se le llama bajo relieve. A eso también se le podría decir que es un tipo de arte. Los jeroglíficos es un tipo de arte, Pero ese según las sería que pirámides, como caligrafía, como escultura, ¿cómo se dice? pues es propagandístico. No, 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 sí, pero ¿en De, qué arte así que ahora conocemos, digamos, que se puede mm, ubicar? pues sería a lo mejor O escultura, como escultura, escultura. escultura, ok. Sí, porque de hecho sus esculturas eran Yo rígidas, dije no tenían caligrafía y no muy, sé si existe eso. escultura, era rígida, Ajá. era así como que rígida, no tenía movimiento, como en el periodo clásico, o como ya ves que de repente que ya ves el David, que Ujú, tiene sí, 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 ok, movimiento y ok. todo eso. Bueno, no, era solamente rígido, solamente era sobre sus dioses, sobre los emperadores, pues digo, propagandístico. La escultura era propagandística, Ok, no, nada no se más. veía como arte. No, solamente, o sea, ahora lo vemos como un arte de verdad, porque era sobre piedra caliza, piedra Sí, sí, negra, sí, sí, sí. este, un, El nivel para hacer eso. sí, Entonces, y aquí, luego eran de 2 metros, entonces hazlo. las personas que lo hacían en aquel tiempo eran obreros prácticamente. Sí, lo tenían que hacer y tenían maestría, vaya, porque hasta eso también tenían los arquitectos, que era Oye, como imagínate Imhotep. que vas terminando acá y le pegas a una piedrita y ahí ya no. Y luego, por ejemplo, Imhotep, que era un arquitecto muy famoso en aquel entonces, dentro de la dinastía, ay, no me acuerdo. Yo lo sé que fueron 33 dinastías de las egipcias. Así es como todo. Así es. Entonces, y bueno, un datito que no quiero pasar, Cleopatra. Cleopatra está muy lejos de las pirámides, mucha gente no lo Okay. sabe. Cleopatra ya ves que fue faraona de Egipto. Bueno, así se le. Bueno, se le conoce como la faraona de Egipto, pero Bueno, pues se le conoce más por un grado de lascividad ahí. ella es más del periodo helenístico, porque ahí ya llegó Alejandro Magno y ahí hizo que todo fuera helenístico, todo fuera muy del periodo clásico. Okay. Bueno, lo que yo le quiero dar auge a Cleopatra es que a pesar de que era una faraona muy inteligente, hablaba como no sé cuántos idiomas, como 7 idiomas, hablaba de verdad, aparte de que era comandante del ejército, no sé, mis respetos para Cleopatra. Ella le daba a sus lacayos, a sus súbditos, la libertad de expresarse y de elegir la religión que más le agrade. Okay. Eso de verdad se lo agradecemos a Cleopatra. La verdad, al principio los otros faraones es solamente los dioses de Egipto y vámonos. Okay. Ella no, ella dio la libertad. ¿Tú quieres los dioses de Egipto? No. Bueno, ¿te gustan los dioses fulanos, los de Mesopotamia, los no sé qué? Ella dijo, no pasa nada, aquí hay cultura para todos. De verdad, ella fue muy adelantada a su época, Cleopatra.
lo mismo que hizo Ciro el Grande. Ciro Grande es un A ver dios, si lo es veo. un Ciro el Grande. Él fue el creador del Imperio Persa en 1539. Él hizo también lo mismo. De verdad, mis respetos. Él, a pesar de que era un dictador, dijo, hay para todos. Aquí hay cultura para todos. Entonces, cuando un rey o un faraón dan esa apertura de que hay para todos, que no te gusta la cultura, la religión que profesamos aquí en Persia, tú eres de los micenas o de los medos, por eso eran culturas, las guerras médicas, de los medos, entonces no pasa nada, tú puedes ejercer tú, eso lo hizo Ciro el Grande. Cuando hay este vestigio de libertad de expresión, el pueblo crece, el pueblo florece. Por eso el imperio de Ciro el Grande y de Cleopatra fueron muy florecientes, porque daba esa amplitud de crecimiento, de decir, ¿sabes qué? Puedes tener pensamiento crítico, y si no quieres esta religión porque no te late, eres libre de no ejercerla. Eso tenía Cleopatra y tenía Ciro el Grande. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando en la era medieval quitaron toda esa libertad del imperio clásico, pues obviamente se vienen para abajo los de estos y empiezan a tener gente más tonta, más de que no, pues no voy a luchar, no voy a, acepto todo lo que tú me das. Okay. ¿Sí me entiendes? Esto es lo que pasa. Por eso quería hacer un paréntesis con Cleopatra. Es muy importante cuando los dirigentes te dan esa amplitud. Ajá, y por eso es importante que estudien la historia, porque al estudiar la historia te evitas todos los problemas de que hubo, te evitas todos los problemas. Pero sí he notado mucho eso. Cuando hay problemas más adelantito, sí, pero cuando le das esa amplitud a la gente, el imperio florece. Okay. Bueno. Pepe, bueno, ¿tú qué opinas? Pues se me hace como que estaban muy avanzados, ¿no? Cleopatra, o sea, sí. Pero eso te lo da, ¿qué condiciones materiales de esa civilización te dan eso? O sea, hablábamos, por ejemplo, de los que comentabas anterior, que eran, está el río, me provee cultivos seguros, tengo cosechas suficientes para alimentarme, no me tengo que preocupar, puedo desarrollar otras actividades del ser humano, empieza ahí el arte, y ahora acá en Cleopatra, ¿qué te da para que puedas tener este grado de crecimiento personal, por así decirlo? Ella, Cleopatra, aparte de crecer ahí en lo que es todo Egipto, el Cairo y todas esas regiones, tuvo amplitud hacia Roma. Okay. Se amplió hacia Roma, ya ves que estuvo con Se ampliaba Marco su Aurelio, visión. con Marco Aurelio. Entonces ahí tuvieron la visión de ambos. Marco Aurelio es un hito. O sea, yo sí leí algo que se le atribuía a Marco Aurelio, no sé si sea cierto, que era un gran pensador, ¿no? No sé si era filósofo, pero era un gran pensador. Entonces, de hecho, varios de los emperadores fueron de hecho, de pensadores. lo que se conoce de los políticos, de la cultura, no la cultura, perdón, sino de la génesis de lo que serían las democracias, empezaron con Marco Aurelio. Y todo ese es el periodo clásico. Ok, entonces de Cleopatra esa fue una acotación. Sí. Okay. Sí, entonces, bueno, las figuras eran rígidas y, bueno, la parte de el rollo del libro de los muertos, que era un rollo, pero se le llamaba libro de los muertos, eso también era arte. Todo eso era arte, porque de verdad hacerlo tenía su chiste. ¿Quién lo validó después como arte? Yo considero que fue ya después los pensadores, no sé si en el periodo clásico, en el Renacimiento, la verdad te lo voy a investigar, pero no tengo ese dato de quién en sí le da ese valor. Pero ya en retrospectiva se dice, es que esto se tiene que reconocer, ¿no? Sí, esto se tiene que reconocer. Sí, o sea, de verdad has visto cómo hacen las pirámides, o sea, todos los troncos que tuvieron que mover, talar, arena que tuvieron que mover, porque bueno, tú sabes cómo movían esas piedras, lo hacían con troncos y con arena. Lo iban moviendo, jalando. Ponían una cama de arena. Y luego le ponían un tronco. Y luego los troncos y los iban jalando, pero la arena iba moviéndose. Todo se iba moviendo. Entonces, con seres, personas. Y luego muchas de las tumbas estaban cubiertas de oro, con estructuras de oro. O sea, de verdad era una cosa preciosa. Has visto, pueden buscar en YouTube imágenes del Valle de los Reyes en Luxor, todo lo que son las esfinges.
Pues sí, la verdad tiene su grado de En- maestría Ujú, como para que no se le denomine como arte. ok. Sí, yo tuve una plática por ahí con una persona, hablaba de que me gusta mucho manejar algunos temas desde un punto de vista filosófico, y yo no lo considero filosófico, pero bueno, me lo dicen así, o algunos términos como de psicología, y yo también les digo que pues no soy eso, y dicen, bueno, es que la forma en que lo tratas es así, y entonces empezamos a hablar del tema de que quién le dijo, por ejemplo, a Aristóteles, pues que él era un Pensador, filósofo, ajá. ¿Quién se o lo o sea, atribuyó? quién le dijo, o sea, Yo nomás tengo entendido que fueron siglos sí, después. No es de que en este momento yo soy ajá. pensador, yo soy esto, yo soy esto. Sí, sí, No, Sócrates. sí, no, Sócrates, que le pasaron decían el siglos. filósofo vagabundo, ¿no? Que era un güey que andaba en las calles y la raza dice, oye, ¿qué opinas de...? No, pues, oye, ¿por qué hoy la gente está tan metida en este rollo? Y ya se agarraba con la raza. Y el término socrático es de que, o sea, todos pueden preguntar lo que quieran entre sí y aquí lo vamos a responder entre todos. Y entonces ahora, pues hay muchas corrientes de que si no sabes ciertos sistemas de pensamientos filosóficos, entonces no puedes encajar en eso que es un desarrollo filosófico. O que te dan una licencia donde dices que eres filósofo. Y antes, o sea, ¿quién le dijo a Sócrates, a Aristóteles, Aristóteles, Platón. a Platón, que eran filósofos? Pues no, O yo sea, solo sé que eran grados de maestros y ajá, matemáticos, sí, que sí, en ese entonces era las artes que había en ese entonces, porque hasta eso las matemáticas también eran un tipo de así arte. es. Entonces, todas estas artes solamente se conocían unas pocas. Ajá. Entonces le podía decir un grado de maestro porque era matemático, filosófico, pero hasta ahí. Sí, Ahora, ya más adelante, a lo mejor ya se le atribuyeron otros, como a Da Vinci, que ok. se le atribuyeron un montón de cosas. Bueno, y como estos filósofos que decíamos eran pues empíricos, por así decirlo, porque no tenían un rigor, pero bueno, ellos implementaban esta forma de pensamiento y a lo que entonces después se les dijo, y ellos fueron perseguidos porque precisamente lo que hacían era el pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento, fomentar el pensamiento crítico, nada más que Da Vinci, pues ahora sí que tenía muy buen marketing, entonces se codeaba con mucha raza y aparte pues hacía Sí, de todo, ¿no? Entonces como que con Da Vinci no se metía. sí, Oye, Iván, está muy chingona la plática, pero creo que ya nos alargamos un poquillo. sí. Eh, Como cierre de lo que hemos platicado, ¿qué le podrías decir a los que nos están viendo, que nos han seguido y que nos van a ver posteriormente en YouTube, acerca, o ahora sí que un resumen del resumen que hemos visto? ¿Cuáles serían las principales características de estas etapas del arte o del arte ubicado en la historia? Pues bueno, primeramente, lo que yo les quiero decir es que lean, Okay. lean mucho acerca de la historia y se van a sentir identificados, e incluso hasta al ver una película se van a emocionar. Léanlo, fue lo que me pasó a mí. Bueno, ¿qué puedo ver? ¿O cómo tu pregunta? Sí, sí, ¿qué resumen nos darías acerca de estas etapas que hemos ahorita platicado? ¿Qué resumen? Ajá. Pues ¿O mira, qué características de estas etapas para ya terminar puntualmente bueno, pues avanzamos en que en lo que es la edad de piedra, en ajá, la edad de la prehistoria, pues realmente era lo básico, el rudimentario, las figuras, las flechas para muy la primitivas? caza, muy primitivo, ajá, y lo que son las pinturas rupestres, que eran los vestigios de lo que ellos ven. Ahora lo que regreso a lo que para mí era el arte, era el pertenecer, el decir que aquí estamos. Entonces no tiene que ser bello, no tiene que ser bonito, solamente es un vestigio del ser humano, del pertenecer y de que aquí estuvo. Entonces empezó con lo básico, simplemente con la alimentación, con el hecho de pertenecer a un grupo para que un animal no se los comiera. Okay. De ahí vienen algunas partes cognitivas del cerebro, pero bueno. Eh, También algunos figurines, algunas lanzas hechas con hueso, las amalgamas para hacer las figuras de la Venus. También más adelante, ya cuando ya hay esta función cubierta, empezaron a pensar en cómo vamos a distribuirnos, cómo vamos a seguir creciendo. Entonces empieza esta situación propagandística del crecer, del rey, de que se convierte que es rey y sacerdote a la vez.
Entonces ya después se convierten en sacerdotes y se convierten en reyes, pero al principio era rey sacerdote, hacía una sola función. Empiezan a crecer, pero empieza todo este asunto propagandístico, no hay una concepción del arte para las, como quien dice, para las pirámides, Sí, sí, para sí, los sí. ¿Cómo lo sigurat, manejamos hoy? los mastabas, incluso los hipogeos. No hay así como que digas, ah, este arquitecto, este artista lo Sí, sí, hizo. sí, sí. Simplemente es que la cultura y el rey quería decir que esta civilización estuvo aquí por medio de esto. Entonces, más adelante, el ser humano empieza a generar el yo. De principio es en grupo. En grupo, lo que el rey y lo que el faraón dice evoluciona en el yo. Más adelante, en el periodo clásico, empieza el yo, el pensamiento crítico, el de que yo quisiera pintar, yo quisiera la Venus de Milo, ese es un ejemplo, el David. Entonces ellos empiezan a tener más movimiento, empezar a decir, a pensar por ellos mismos. Pero en esta época la evolución es lo rudimentario y de lo rudimentario a seguir creciendo como grupo y editar el yo. Me gustó mucho lo que dijiste, Cleopatra, porque me parece que en esta evolución entramos ya en esta etapa donde hay cierto grado de elección, porque me imagino que en esa historia estos soldados o estas personas podían elegir hasta cierto punto, ¿no? Pero ya podían elegir algo. Ya podían elegir algo. O sea, la elección de religión, por así decirlo, que aparte me imagino que ya te va la parte de elección de asociación, pues ya te da un nivel de, y antes de los evolución. esclavos, Exacto. o es eso o es eso. O los otros que hacían trabajos de artesanía en relación a estas obras que ahora se consideran artes, pero no eran reconocidos como artistas, ¿no? Entonces, como que ahí ya iba un crecimiento en la evolución del ser humano. Así es. Y Ciro el Grande también hizo eso. Sí. La verdad, mis respetos para Ciro el Grande. Fue un conquistador, pero aparte de ser conquistador, era muy humano y muy, no era de decir, ¿sabes qué? Yo quiero el sigurat más grande. No, yo quiero el más sencillo, el más humilde. Pero fue un conquistador muy humano, muy humilde y muy cercano con la gente. Y eso se le debe a los persas. Ellos dieron muchas cosas. Otro paréntesis, que me estoy adelantando y me voy para atrás y me voy para adelante, espero que no haya problema. Otro ejemplo está en la cultura islam. La verdad, en el islam tiene mucha mala propaganda, la verdad, dicen el periodo del islam, pues qué miedo. No, la verdad, el islam cuando invadió España, que había muchos mezquitas en España, el rey o los omeyas, eran los omeyas, ¿verdad? Bueno, los omeyas era una cultura islámica que invadió España, Córdoba. Ahí ellos, en Córdoba, a la gente les daban libros, los islámicos eran matemáticos muy famosos, eran pensadores, eran filosóficos, todo lo que es lo de la cultura del Islam. Entonces, ellos le daban todo eso a España. España se volvió, es la parte de Córdoba, se volvió muy letrada, muy avanzada. ¿Y qué pasó con la otra parte de España? Estaba en la época medieval. Entonces, cuando entraron el Islam a letrar a su gente, había dos Españas divididas. Estaba la España del Islam, que eran personas súper refinadas, súper inteligentes, y estaba en la España del medieval, gente muy retrógrada. Entonces aquí voy otra vez nuevamente, cuando tú le das esa letralidad o esa a tu gente, tienes un periodo floreciente. Entonces, esto eran los omeyas, que eran una cultura española. Por eso, los españoles adoptaron muchas palabras arábigas y nosotros tenemos muchas. Fue una de las dudas que yo tenía, ¿por qué los árabes tienen tantas palabras similares al español? Pero fue porque los omeyas entraron a España y la cultura islámica empezaron a... Sí, lo sabía eso. Entonces, por eso hay muchas palabras árabes que se parecen al español, porque los españoles lo adoptaron y se lo trajeron a México. Pero bueno, ese es parte de mi respuesta. Entonces ya en la otra ocasión que estemos platicando ya vamos a hablar del
El periodo clásico. El periodo y un poquito de los micenas y los minoicos, que son los abuelitos de los griegos. Ok. Joan, pues muchas gracias, estuvo muy interesante. Espero que no los haya aburrido, la verdad, me encanta, pero pues no sé que a todos les gusta. Pero Pues, por eso daba detallitos aquí y allá para llamar la atención. Bueno, la verdad, muy interesante. Ya, de hecho, habíamos convenido cierto tiempo Sí, y bueno, es casi imposible. O sea, yo temas. te dije que era muy largo. Sí, de hecho, estos temas los hicimos, bueno, los hiciste tú, gracias por tu aporte. Pues bastante express, pero saben ustedes que estas pláticas son como de 4 horas. Pero bueno, digo, si tuviéramos en otras condiciones haríamos eso. Joan, muchas gracias. Ay, no, Y te esperamos en la próxima, sí, para hablar de arte y de cultura. Evolución, cómo ha evolucionado y por qué evolucionó. Y yo estoy con la idea de que hoy estamos en un grado de involución. Sí, que vamos para atrás. Desafortunadamente, pero bueno. Habiendo tanta información, no estamos viendo tantas posibilidades. Sí. Tantas posibilidades, pero bueno. Pues muchas gracias a todos ustedes. Es todo por hoy en este episodio. Bye. Los esperamos en el próximo, amigos, y nos vemos hasta luego.